Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes. Gracias por acompañarme, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos. Esto es El Rey va Desnudo de los jueves, que es nuestra revista semanal, donde repasamos un poco cosas que nos han interesado durante la semana. Y esta semana nos sobran cosas, así que ni esperen que todo lo que salió en la cuenta atrás vayamos a poderlo comentar. Materialmente no nos va a dar tiempo. Pero luego yo me pongo a anotar temas y no me doy cuenta de que solo tengo 3 horas y que ya son demasiadas. Pero, pues bueno, vamos a ver qué conseguimos hacer hoy de todo lo que tendríamos que hacer. Por cierto, estamos celebrando, sin mucha celebración, ni pastel ni nada, el 250 streaming, más o menos creo yo, supongo. Este fue el primero que hicimos ya en este estudio. Antes habíamos hecho como en 2017, en celebración del 1,000,000 de visualizaciones del canal, cosa que ahora nos parece nada, porque el canal tiene en total, de toda su vida, en toda la vida, talento, 49,416,990, casi 50 millones de visualizaciones en todo el montón de vídeos que tenemos en el canal. Pero bueno, eso lo hicimos en el 17 y fue por una sola vez. Pero a partir del 20 de agosto de 2020 empezamos a hacer estos streamings cada semana, que si 1 hora, que si 2 horas, luego acabó en 3, ya yo me voy a morir un día aquí, pero bueno, el caso es que pues, sin hacer nada para celebrarlo, lo vamos a celebrar. Lo vamos a celebrar haciendo lo mejor que podemos para comunicarnos con ustedes y para pedirles por favor que inviten a más personas a que sean parte de este canal. A mí me parece fantástico hablar para 200, 300 personas, que es lo que tenemos todos los jueves aquí. No pretendo despreciar, menospreciar ni infravalorar a ninguno de ustedes, sobre todo a los que me hacen favor de estar aquí todas las semanas. Pero estarán ustedes de acuerdo conmigo en que las ideas y las proposiciones y las formas de ver las cosas que intentamos en este canal, pues son distintas de lo que se ve por allí y seguramente le interesarán a más de 263 personas, 75 que somos ahora. Estamos en el fin de las vacaciones, yo lo entiendo. Hoy a mi hijo le dieron una gran alegría porque él pensaba que entraba a la escuela el próximo martes 9 de septiembre y no entra hasta el lunes 15, entonces está encantado de la vida el pelado porque tiene una semana más para jugar al fútbol y al baloncesto antes de ninguna otra cosa. Bueno, como quiera que sea, estamos en el 250 y lo vamos a celebrar haciendo el mejor streaming que podamos con nuestras limitaciones. El día de ayer hicimos algo que estaba prefigurado en un comentario que hicimos la semana pasada sobre la continuación de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, creo yo que en términos por lo menos ideológicos, se está peleando hoy en día entre el fascismo y la democracia. La democracia puede tener muchos aspectos, puede haber democracias liberales, democracias de derecha o la socialdemocracia a la que yo me adscribo, como bien lo saben quienes me siguen, pero es democracia y tiene ciertas reglas y ha servido para que la gente que vive bajo democracia viva mejor. Esto no es discutible, no es negable. Entonces, ante la reorganización de las ultraderechas alrededor de una serie de elementos básicos que se llama la neorreacción o ilustración oscura, por ponerle un nombre, también se llama la alt-right, el tecnofascismo, el tecnofeudalismo, bla, bla, bla. La idea es acabar con la democracia, tener un tirano, que ese tirano mande, que se acaben los derechos de las minorías, que se acaben los derechos humanos, que se acaben las leyes que nos damos a través de procedimientos democráticos, eligiendo a representantes que luego hagan las leyes. Pues no, mejor las leyes que las haga un dictador, que sería presidente y director general de la empresa, no sé, México Sociedad Anónima o Brasil Limitada o United States Incorporated, ¿no? Es decir, que convertirnos en empresas con un CEO, con un presidente y director general que pueda hacer lo que se le dé la gana, incluso, por supuesto, restableciendo la esclavitud y reinstaurando el racismo con bases, ellos creen, científicas, que no las hay, por supuesto, cuando lo analizas no las hay. Entonces,
Yo creo que esto es muy grave, sobre todo para los más jóvenes. Y los más jóvenes son los que menos interesados están en lo que está pasando en el mundo político, o bien están cayendo en el truco populista de una derecha que les dice: tus problemas tienen un origen muy sencillo y yo te lo puedo resolver, vota por mí. Cuando en realidad lo que quieren no es resolver los problemas de los jóvenes, sobre todo los jóvenes económicamente más marginados o con más problemas, sino lo que quieren es alcanzar el poder para instaurar su pequeña dictadura fascista. Eso es lo que tratamos un poco de contar en el vídeo de El fascismo regresa con nueva cara, la Segunda Guerra Mundial sigue, porque estamos luchando contra los mismos contra los que se luchó entre septiembre de 1939 y agosto de 1945. Bueno, y por cierto, les tengo que pedir su apoyo porque lo hago siempre a través de Patreon o de PayPal. Este mes, por ejemplo, Patreon se fue de cabeza. Muchas personas decidieron dejar de apoyarnos o cambiaron su nivel de apoyo porque no tenían las posibilidades económicas de continuar con niveles de apoyo de 10 o de 20 euros al mes, y entonces redujeron su participación, y este mes, pues bueno, se ha reducido el ingreso. Soy completamente abierto con respecto a los ingresos porque yo no vivo de esto, pero esto tiene que pagarse por sí mismo. Le he metido dinero a mi canal de YouTube durante 15 años y estoy tratando cada vez más de que todo salga pues del apoyo que nos dan ustedes en Patreon y de la publicidad que hay, y que yo sé que a muchos no les gusta que haya publicidad. Si me saco la lotería, lo primero que hago es desmonetizar el canal, se los prometo. Pero mientras no puedo porque sigo siendo el mismo que era antes, y el que era antes yo era pobre. Creo que hoy, precisamente porque mucho de lo que hicimos en el vídeo de ayer y mucho de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con cómo sabemos que sabemos las cosas, es decir, cuál es la diferencia entre saber y creer, o entre creer que sabes y tener una certeza razonable de que lo que sabes es verdadero. Pues vamos probablemente a pasar a tener hoy sí un corte de cosas que sabemos, volver a cosas que sabemos, y el señor que está aquí sonriéndonos, mirándonos por encima del hombro, así como muy cachetón, es ni más ni menos que el señor Francis Bacon, que fue el que decidió establecer que la filosofía, como se llevaba hasta ese día, no servía para conocer la realidad, que necesitábamos otros métodos, y empezó a proponer los métodos que hoy conforman los métodos científicos. Claro que corrieron inmediatamente a decir: no, es que Bacon es filósofo. Si lo que hizo fue la crítica a la filosofía. Pero anda tú, yo también cuando critico la filosofía me dicen: Mauricio, es que tú eres filósofo. No sé, dime otra cosa, ¿no? Mejor burro, pero bueno, si les gusta, les gusta. Francis Bacon es un hombre al que le debemos muchísimo en cuanto a nuestra capacidad de entender el universo más allá de especular sobre él y tener ideas bonitas y convincentes, que era lo que hacía la filosofía, y luego no sabía cómo funcionaba el universo. Entonces, bueno, vamos a empezar con las preguntas de ustedes. Dice Reislein34, ya me da miedo Reislein, es de los que... ¿Qué tal ve usted, siendo periodista profesional, que líderes políticos como Trump puedan contar las mentiras más absurdas en ruedas de prensa sin nadie llamándoles la atención? Muy fácil. Los periodistas no tenemos la función de llamarle la atención a nadie. En nuestra página de opinión sí, o a la hora de hacer el fact-checking. Pues si alguien está dando una rueda de prensa y dice una mentira, tú lo más que puedes hacer es levantar la mano y decir: oiga, es que hay un dato aquí que dice otra cosa. ¿Qué me dice usted? Porque el que está hablando es él. Puedes confrontarlo con los datos, pero no puedes llamarle la atención. No estás debatiendo con el político, no estás debatiendo con Trump. Quienes lo hacían y lo solían hacer son gente que era señalada, perseguida, insultada. En cada ocasión que se ponía frente a las cámaras Donald Trump, señalaba a las cámaras, las llamaba fake news. Acosta, concretamente, uno que finalmente logró que lo echaran, si mal no recuerdo, de CNN, Acosta lo odiaba porque Acosta le hacía cuestionamientos relevantes con respecto a los datos, con respecto a datos, ante las patrañas y las mentiras que estaba ofreciendo Donald Trump, que miente sin cesar. Y finalmente lo que ha logrado ahora
es que no haya un solo periodista de verdad en sus ruedas de prensa. Están Fox News, One America News, la gente de Tucker Carlson, los que tienen blogs de ultraderecha, los que tienen canales de televisión o canales de YouTube de ultraderecha, los dóciles, los que quieren sacarle algo a Trump y por lo tanto dicen que es lo máximo, los que están viviendo ya de las prebendas que les da Trump, que no lo van a dejar, y que es un poco lo que está tratando de hacer otros gobiernos en otros países. Por ejemplo, México, concretamente, el gobierno mexicano está intentando excluir del mundo a su alrededor, y lo vamos a ver en un par de casos de censura que me parece escandaloso, excluir a los críticos. A los críticos. En España lo que estamos tratando es de excluir a los provocadores de ultraderecha, neonazis que no tienen ni siquiera medios de comunicación de verdad, pero que se dedican a provocar, sobre todo en el Congreso. Cuando se ha tratado no de coartar su libertad de expresión, no de decirles, tú no puedes publicar lo que quieras, sigue publicando basura, chicos, si no puedes publicar otra cosa, Vitoquiles o Albice, no vas a publicar cosas, solo vas a publicar la bosta que sacas de la fosa séptica que tienes por cerebro y por corazón, que es lo peor. Pero no puedes entrar al Congreso a provocar y a generar enfrentamientos con los diputados que están allí para hacer legislación y no para aguantar tarados. No son lo mismo y algunos los están defendiendo, aquí en España lo están defendiendo como si fuera un asunto de libertad de expresión. No, tú tienes libre expresión, pero no tienes libre entrada a los espacios donde, a los espacios de gobierno para insultar a la gente, para echarle la bronca, para llamarles la atención, como dices tú, que es lo que hace con frecuencia gente como Vito Quiles, ¿no? Entonces, tú puedes controlar el acceso a ciertas personas en ciertas circunstancias, a pseudo periodistas, pero eso es muy distinto de que te coarten tu libertad de expresión. Y en este caso, Donald Trump ha logrado evitar el acceso a las actividades públicas de Donald Trump a la prensa crítica, que tiene que informarse pues, de otras maneras, ¿no? Maite Gómez dice, hay un caso en México en el que una nena está buscando la desea autorizada, la y ya no me acabó, a ver si lo acaba después. Hola Mauricio, ¿crees que la monogamia es natural? Mira, de esto hace tiempo que me pidieron hablar y yo voy a dar mis ideas, pero mis ideas no son más que eso. Son mis propias, mi propia forma de ver el asunto. Porque varias veces me han preguntado el asunto. ¿La monogamia es natural? Sí, es natural, es perfectamente natural que una pareja pues, haga pareja. No hay mucho que dar vuelta allí. La poligamia es natural también. Buscamos, y yo creo que aquí está el problema, y lo tenemos ante muchísimas cosas. ¿Qué es lo correcto? ¿Beber leche o beber agua? Depende. No hay ese tipo de verdades que te aseguraría la filosofía que existen en este tipo de cuestiones. Entonces, en algunas sociedades la poligamia ha funcionado. En otras sociedades funciona la poliandria. Es decir, que una mujer pueda tener varios maridos. Claro que a los que generalmente son los que dominan las sociedades, que todavía siguen siendo hombres, la poligamia les suena mucho más bonito que la poliandria. Pero depende de las circunstancias de cada sociedad, depende de cómo se organizan el legado de los bienes de la familia, a quién se le hereda, cómo se gestiona, quién tiene derecho a la poligamia o a la poliandria o no. Yo siento que todo esto tiene unos condicionantes sociales clarísimos, que no son ni buenos ni malos, simplemente son los que son, y las sociedades inteligentemente se adaptan a su realidad. Hay una sociedad, no me acuerdo qué sociedades, me parece que en Nepal son poliándricas. Sí, la señora tiene varios maridos,
todos los maridos se consideran hermanos entre sí, trabajan juntos la tierra, pero se mantiene en la herencia de los bienes de todos, van directamente solo a los hijos de ella, que pueden ser pues, de cualquiera de los padres. Ahí, mientras no tengas pruebas de ADN, todos los padres tienen que pensar, o todos los maridos tienen que pensar que ellos son el verdadero padre. Séanlo o no. No hay forma de saberlo, o si hay forma de saberlo, pues no la están usando de momento. La poligamia generalmente ha sido un privilegio de los poderosos. El hombre que tiene deseos sexuales por diversas multitud de mujeres, pues lo satisface legalizando la poligamia cuando es el emperador, o el rey, o el líder de la religión. Yo el otro día contaba que conozco a alguien que una época de su vida, hace muchos años y en plan muy chiflado, se hizo mormón porque le gustaba esto de la poligamia, luego se dio cuenta que no era en serio, entonces ya se dejó de ser mormón porque además es ateo. Pero bueno, cuando eres adolescente lo que tú quieres es lo que quieres. Eres una hormona con patas y punto. Y entonces mi hijo me preguntaba, ¿qué onda con la poligamia? No, pues mira, la poligamia es esta. ¿Por qué las mujeres no? Me preguntó mi hijo. Digo, bueno, mira, ¿por qué? Esto es lo que decía el libro de Mormón, que es como la Biblia, el segundo volumen de la Biblia, en hojas de oro, que Dios le mandó a Joseph Smith. Joseph Smith tuvo ese libro en hojas de oro y lo copió. Y luego ya el ángel se llevó el libro de hojas de oro, ya nadie lo vuelve a ver, pero teníamos la copia. Y entonces Joseph Smith con esa copia dijo, fíjense, a partir de ahora tengo derecho a casarme un montón de veces, vengan, como decía aquella vieja canción mexicana, vengan, vengan mujeres hermosas, venid presurosas, llegad hasta mí. La otra parte de la canción mexicana ya era un poco más dolorosa porque decía, recordando que tal vez mañana, clarín de campaña nos llame a morir. Pero... entonces, bueno, los mormones, muchos señores dijeron, pues yo me vuelvo mormón porque esa idea de casarme un montón de veces, tener un montón de mujeres, me gusta. Es uno de los atractivos para muchos para volverse musulmán. El Islam reconoce la poligamia, creo que hasta 4 esposas puedes tener. En realidad tienes que tenerla cada una en su casa y tratarlas a todas igual, pero esto no pasa siempre, pero total no importa. Entonces, la poligamia ha sido muchas veces un ejercicio de poder de algunos, o de grupos o de individuos. Pero yo creo que es perfectamente normal si es lo que resuelve los problemas de tu sociedad. No es normal cuando es precisamente un ejercicio de poder, un abuso, un decir yo tengo derecho a casarme un montón de veces, tener un harén. Los emperadores chinos tenían harenes, tenían muchas esposas. Los esposos se peleaban entre sí, estaba la esposa principal, todas las demás la odiaban, querían quitarle el puesto. Creándose confrontaciones sociales, por otro lado, inevitables. Pero cualquier solución que tú des tiene que ser social, no personal. Una cosa que algunos dicen, y yo no estoy muy convencido de que sea falso, aunque no conozco las bases para la especulación, debe haber estudios estadísticos, es que los seres humanos somos monógamos en serie. Si podemos. Es decir, formamos parejas porque es la mejor forma de criar a tus hijos, ¿no? Entre dos se reparten el trabajo de una u otra forma, en una situación más patriarcal o más matriarcal, más machista o más igualitaria, pero se reparten el trabajo y sus esfuerzos se dirigen a la crianza de los hijos. Una vez que los hijos sean mayores, pues a los dos les pueden dar muchas ganas de buscar otros horizontes. Y en ese caso, ahora que la situación económica lo permite a muchas personas, tenemos el caso de personas que se casan 2 o 3 veces y que lo hacen y en cada matrimonio crían hijos. Mi caso es así en cierta medida, ¿no? Entonces, probablemente los seres humanos seamos monógamos en serie. No es lo mismo una infidelidad que la poligamia. Una infidelidad a veces se le pasa a cualquiera prácticamente, siempre y cuando sea una vez, no 3 meses. Es que llevo 4 años con otra pareja, pues no, tú eres un cara dura. Pero un momento de debilidad probablemente se le pase a cualquiera.
Pero creo que independientemente de eso, la monogamia sigue siendo la propuesta esencial que nos aparece en la cabeza. No sé si sea cultural o solamente cultural o tengan elementos biológicos, pero uno dice, pues voy a ser pareja y voy a tener hijos. ¿Tu sociedad te ha convencido de eso? No estoy seguro de que mi sociedad me haya convencido de eso. Porque mi sociedad se la pasa convenciéndome, por lo menos parte de mi sociedad, se la pasa convenciéndome de que no debo hacer caso a lo que me quiere convencer la sociedad. Entonces, probablemente no van por ahí las cosas. Pero siento, y esto siempre lo he dicho, cuando la gente habla de la destrucción de la familia, los que se horrorizan, ¡ay, se está acabando la familia! Y salen los de Vox y los de Baste Oír y los de Verástegui, el facherío en su conjunto. Habla de la destrucción de la familia y tú miras a tu alrededor y gente mayor, gente de edad media y jóvenes están haciendo parejas, están teniendo hijos como siempre. Y no parece que el asunto esté pasando de moda en nuestras sociedades. Entonces, bueno, es muy probable que la monogamia sea serial o no. También hay parejas de toda la vida que son admirables, pero creo que es la tendencia normal, a menos que tu sociedad te empuje para otro lado. Es solo una opinión a partir de lo poco que he leído y lo poco que he sabido en la vida, y probablemente esté yo totalmente equivocado, no lo olvide usted. Comentas que para lograr justicia y no venganza debemos actuar mejor que quienes nos agreden. No, no entendiste absolutamente nada. Primero no dije eso, luego tu pregunta ya es peor. ¿Por qué sueles insultar a las personas que te insultan o con las cuales no estás de acuerdo? Fíjate, yo me acuerdo muy pocas veces de haber insultado a alguien, pero muy pocas veces de haber insultado a alguien. ¿Qué es el insulto? El insulto es una forma de denigrar a alguien gratuitamente por enfado. Yo cuando digo que alguien es idiota o imbécil o tonto, que son gradaciones, o bobo, digamos bobo, tonto, idiota, imbécil, cuando yo se lo digo a alguien es una labor social. Es decirle, mira, tú no te has dado cuenta, pero tus procesos mentales no son todo lo agudos que podría ser. Y en esta sociedad te vas a enfrentar a muchísimas personas que son abusivas y que cuando ven a una persona que le faltan un par de naranjas para ajustar la docena, abusan de ellos. Entonces yo te informo que eres imbécil, idiota, tonto o bobo para que estés al tanto y seas precavido ante los... Fuera de eso, yo no insulto. Es decir, a mí me llaman hijo de puta con una tranquilidad todas las semanas en los comentarios de este canal. Y yo a muy pocas personas los he llamado hijos de puta, y no por insultarlos, sino porque su actitud se enmarca dentro de lo que consideramos una persona, un hijo de puta, un miserable, alguien que carece de una moral sólida. Alguien que es cruel, malvado, vulgar, no vulgar, brutal con los demás, despreocupado y psicótico en cuanto no, es despreocupado y sí sería psicótico en cuanto a que le dan igual, no tiene capacidad de empatía. Pero yo no insulto con facilidad. Puedo decir cosas que molesten, pero no es asunto mío, yo soy honesto. Pero yo nunca dije que debemos actuar mejor que quienes nos agreden. Yo digo que una sociedad debe ser mejor que sus peores elementos. Es decir, que si hay asesinos, la sociedad no se puede rebajar a ser asesina. Si dices asesinar está mal, qué bien, pues sí tienes razón. Sí, pues sí, matar a alguien no está bien, le quites el derecho a la vida. Vale, entonces vamos a matar a este. Oye, no, es el que quedamos. Seamos coherentes. Si creemos que el asesinato está mal que asesine una sociedad. Pero eso no quiere decir que cada individuo deba ser mejor que aquel que lo agrede. Y yo en mi caso, muy pocas veces yo he acudido a la violencia. Pero hay ocasiones en que es absolutamente justificado. Si alguien quiere hacerle daño a un hijo mío, voy a ser mucho peor que él.
porque yo no soy la sociedad, porque el individuo en defensa propia tiene que actuar de una manera radicalmente distinta que la sociedad cuando tiene detenido, y esto lo vamos a ver en los comentarios, cuando tiene detenido a una persona que cometió horrores. Un asesino que te está disparando, tienes todo el derecho del mundo a dispararle. Ahora, cuando ya lo tienes atado, metido en una jaula y lo vas a someter a juicio, no tienes derecho a abusar de él. Físicamente, de torturarlo, de golpearlo, de romperle las piernas, de arrancarle un pedazo, de sacarle los ojos o de ahorcarlo. Porque eres una sociedad que a las personas indefensas no las trata así. Al que te está disparando, sí, para eso existe la fuerza legítima del Estado. Creo que ahí tienes una confusión bastante grande, mi querido Enué Reinaldo Gómez Macías. Milei ya empezó a ser mucho más agresivo con los periodistas respecto al caso de corrupción. Ahora los medios de Uruguay están difundiendo los audios completos. Pero Milei nunca ha sido amigo de los periodistas. Esto es de agosto y antes de los audios, ¿eh? Es que lo tenía yo por aquí y ahora que vi tu pregunta dije, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Bueno, si no odias lo suficiente a los periodistas, estás dejando muy claro que lo que debes hacer es odiar más a los periodistas. Javier, habla con perros. Los medios de Uruguay estarán difundiendo los audios completos y qué bueno que los difundan porque esta gente está acostumbrada a la impunidad absoluta. Donald Trump está acostumbrado a la impunidad absoluta. Ayer decía Donald Trump, Chicago es la ciudad más peligrosa del mundo. Entonces, fijo que no. Pero vamos, fijo que no. Es la capital del asesinato en el mundo. Y lo decía en su cuenta de Truth Social, su Twitter privado que tiene. Y dices tú, no, mira, no, la capital del asesinato. La capital mundial del asesinato por homicidios, que es por homicidios por cada 100,000 habitantes, pero la ciudad más peligrosa del mundo es Colima, en México, la segunda es Durán, en Ecuador, la tercera es Ciudad de Obregón, en México, Zacatecas, en México, Nelson Mandela Bay, en Sudáfrica, Cajeme, en México, Tijuana, en México, Guayaquil, Ecuador, Uruapan, México, Machala, en Ecuador, Durban, en Sudáfrica, Porto Viejo, en Ecuador, Feira da Santana, Brasil, y seguimos así, y hasta el 28, el lugar 28, está Nueva Orleans, con 54 asesinatos por cada 100,000 habitantes. La capital, que es Colima, tiene 181, casi 182 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Pueden mentir con absoluta impunidad y pueden mentir además de una manera tal que están seguros de que sus adeptos les van a creer. Entonces, aunque tú publicas al día siguiente estas listas de reales de las verdaderas capitales del asesinato en el mundo, los MAGA, los adeptos, los fanáticos, los verdaderos seguidores de la secta, no lo van a creer. Van a creer que tú estás mintiendo porque eres rojo, comunista, socialista, liberal, demócrata, enemigo de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que la mentira empiece a costar. Feijóo decía el otro día otra vez que España está en una situación, está sin ningún respeto internacional. Y hoy estaba precisamente Pedro Sánchez en una reunión a distancia con Macron y con una serie de dignatarios, viendo la coalición que se está haciendo para apoyar a Ucrania. Ves el peso que tiene España, te enorgullece además que España esté trabajando tanto en esto como en el caso del reconocimiento del Estado palestino. Y Feijóo te dice que no es cierto. ¿Sabes qué? Tu mentira tiene que costarte. Tenemos que hacer que les cueste la mentira. ¿Podrías hablarnos un poco de ese oscuro personaje que fue Salvador Borrego y del sinarquismo a los mexicanos jóvenes que no vivimos esa época? Es que yo no conozco bien a Salvador Borrego. Fue un hombre que siempre me provocó una repulsa enorme. Salvador Borrego no era sinarquista, era nazi. Su libro más conocido y que en muchas escuelas privadas y escuelas católicas mexicanas se leía y se estudiaba
estoy hablando de secundarias, no de universidades, se llama derrota mundial. Y derrota mundial era su idea de que la caída de Alemania en la Segunda Guerra Mundial había sido una derrota de todo lo bueno que había en el mundo, ¿no? Es tan difícil imaginarte que se pueda sostener eso, conociendo la barbarie nazi. Y la barbarie nazi no solo contra los judíos, o no solo la masacre de soviéticos, de civiles, porque fueron ataques contra civiles los que llevó a cabo principalmente Alemania, la Alemania nazi, sino contra los propios alemanes, la persecución contra la disidencia, la persecución contra los discapacitados, la persecución contra los alemanes que no se ajustaban al ideal ario o que no se ajustaban a la ideología nazi. La brutalidad, el dolor, la muerte, el sufrimiento, la cerrazón y la inoperancia del fascismo, que me extrañaba mucho que pudiera defenderlo Salvador Borrego. Entonces, solo sé que era un nazi adorado por el neonazismo mexicano, esto sí, absolutamente. El sinarquismo era una especie de falangismo, efectivamente, como dices tú, el falangismo guadalupano, pero con tintes fascistas mucho más acendrados en términos, sobre todo, de combatividad. El sinarquismo se encuentra finalmente detrás o inmediatamente delante de la cristiana, de la Guerra de los Cristeros, de la cual ya hemos hablado aquí, que por supuesto te invito a que veas nuestro video sobre los cristeros. ¿Crees que China ya alcanzó a Estados Unidos en poder militar? No es cosa de que yo creo o no. Buscas military power. Lo pongo en inglés porque así hay más datos en inglés que en español, cosa que debemos tener presentes. Y en el ranking de fuerza militar de una organización que se dedica precisamente a esto que se llama Global Firepower, sabemos que Estados Unidos tiene un índice de poder de 7.44, Rusia de 7.88, China de 7.88, India de 11.84, Corea del Sur de 16.56 y así sucesivamente. Italia tiene un 21, es decir, mientras más bajo sea el número, más alto es. Estados Unidos sigue siendo una potencia militar mayor que Rusia y que China, que están a la par. Lo que yo crea, como verás, da exactamente igual. Vea los datos, busca los datos. El señor Putin muy alegre codeándose con Xi de la mano literal con el presidente de la India. También el norcoreano. Tu opinión de la imagen. Bien. Los tiranos se unen entre sí, siempre. Al final luego acaban peleando entre ellos, caso Stalin y Hitler, pero sobre todo en una coyuntura como la que estamos viviendo con Estados Unidos, deja de ser un elemento de equilibrio en el mundo, de equilibrio sobre todo para el lado de las democracias liberales, y tienes por lo tanto a un país con todo el derecho, arrogándose todo el derecho de invadir a un vecino sin provocación alguna, que no te cuenten cuentos. No hubo nunca ninguna provocación por parte de Ucrania, ni de la OTAN, ni de Estados Unidos, ni de mi tía Enriqueta, para que Putin atacara Ucrania. Pero si Putin triunfa con Ucrania, China va sobre Taiwán. Y la India estaba jugando a estar con unos o con otros, pero el 50% de aranceles que le acaba de imponer Donald Trump las ha empujado directamente del lado de Putin, aunque ya la India estaba construyendo, si bien no armas directamente, sí materiales utilizados en la construcción de armas en Rusia, que se ha reconvertido a una industria esencialmente bélica. Entonces, mi opinión de la imagen es preocupante. Kim Jong-un ahí no juega poco. Estuvo Kim Jong-un, Xi Jinping y Putin ahora en el aniversario de China, pero yo creo que están claramente viendo una coyuntura histórica para llevar a cabo sus objetivos. Y sus objetivos no van a favor tuyo. Esto es lo más importante que hay que tener claro.
Modi probablemente vaya más a los intereses de la India, pero siempre desde su control. Modi va para dictador a toda velocidad. Xi Jinping quiere la gloria de Xi Jinping y del Partido Comunista Chino, y lo que le puede ir bien a China, si eso le ayuda, pues qué bueno. Pero si tiene que seguir haciendo campos de concentración para musulmanes o sacrificando gente o incrementando la vigilancia individual, persona por persona, de sus 1.000 y tantos millones de habitantes, lo va a seguir haciendo. Y Vladimir Putin lo que quiere es la gloria de Rusia, así sea el costo de mandar a la mitad de los hombres rusos a morir en el frente, porque las bajas rusas han sido infinitamente mayores que las ucranianas, sin que las ucranianas sean despreciables para nada. Se calcula que ha habido 20 y tantos mil muertos del lado ucraniano, más o menos el número de muertos que ha habido también en Palestina. Pero a Vladimir Putin no le interesan los rusos, y por lo menos claramente no le interesas tú, y todo lo que te puedo decir sobre los BRICS y Brasil y demás es parte de un esquema, de un sueño de imperialismo hegemónico que no tiene nada que ver con tu bienestar. Todavía puedes tener políticos en tu entorno a los que les preocupe tu bienestar, pero allá no. En fin. ¿Qué tal los rituales disque honrando a nuestros dioses indígenas? ¡Qué tomadura de pelo! Vamos a ver eso rápidamente. A mí me llamó la atención y al mismo tiempo me preocupó. Miren, para quienes no saben, les voy a dar una pequeña puesta en escena. La justicia mexicana siempre ha sido un desastre, por lo menos desde que yo recuerdo ha sido un desastre, ha tenido una enorme corrupción. Muchas veces se decía que el juicio lo ganaba el que le daba más dinero al juez. No era una justicia ejemplar en modo alguno, pero tenía espacios donde lo era. Por ejemplo, el derecho laboral en México ayudó mucho al avance de los derechos sindicales y los derechos de los trabajadores, porque los laudos laborales, los laudos del derecho laboral fueron generalmente a favor de los trabajadores. Generalmente, en muchos casos no, la empresa, los patrones podían presionar, ganar. Pagar. Bueno, efectivamente, el problema de la justicia en México ha sido grave. Y entonces, una justicia entregada al poder, sobre todo a la corrupción y al poder como el del Partido Revolucionario Institucional o del PAN, el nuevo PRI, el PRI 2.0, que se llama Morena, decidió que la iba a renovar para que ahora sirva al nuevo gobierno. Es decir, como estaba muy mal que la justicia sirviera al PRI, ahora necesitamos una justicia que sirva a Morena. Y la gente en la calle diciendo cuándo va a servir a la justicia. Porque verás, no la justicia es tanto como a las leyes. Las leyes están promulgadas, existe un código penal, existe un código civil, existen distintos leyes y cuerpos jurídicos en México que deberían estar regulando la totalidad de la vida social mexicana. Y los tribunales están para dirimir las controversias que se puedan presentar sobre dos interpretaciones de la misma ley. Vale. ¿La ley cuándo? La ley, de momento, la ley nada. ¿Por qué? Primero que nada, se decidió que todos los jueces iban a ser electos en votaciones. Es un poco difícil elegir jueces en votaciones, entre otras cosas, porque no puedes conocer a todos los docenas y docenas de jueces por los que puedes votar. Segundo, porque no tienes elementos como votante, como ciudadano común y corriente, silvestre y variedad de jardín, aldeano y villano como soy yo. Pues no sabes. Pepe González, Enriqueta Pérez, Luis García, ¿cuál de los tres quieres que sea juez de distrito? Pues no tengo idea. Yo creo que hay personas que saben de leyes, que conocen el desarrollo profesional de estas personas, ya sea como abogados o como jueces de nivel más inferior, que pueden en un momento dado decir, esta persona es idónea para ocupar un puesto de juez. Ahora dijeron que se apuntara a quien quisiera para ser juez, podría haberlo hecho hasta yo.
no soy tan desvergonzado. Se apuntó gente con antecedentes penales, se apuntó el que quiso. Entonces luego se repartieron unos papelitos donde decía por quién había que votar. Los afectos al gobierno de Morena pues deben votar por estas personas. Entonces, tú tenías una sábana electoral de montones de jueces y marcabas aquellos que ya te habían dicho que tenías que marcar. Y entonces ganaron la mayoría de los jueces de Morena. Esto ya es bastante preocupante. Pero no es que yo esté diciendo que van a servir al gobierno. A ver, el gobierno actual de Morena dice que sirve al pueblo, igual que lo decía el PRI, igual que lo decía el PAN. Y no lo hace, igual que no lo hizo el PRI, igual que no lo hizo el PAN. Pero utiliza al pueblo como pretexto para todo. Pero me preocupa cuando se dice lo siguiente, porque ya meter al pueblo al final no viene, parece como una forma de... Créeme, güey. Yo soy fundadora de Morena, a mucho orgullo. Qué bueno. Fundadora de Morena. Qué bueno. Morena. Y fui propuesta por el presidente de la República para ser ministra de la Suprema Corte. O sea, el presidente señaló con el dedo, sin pasar por el Congreso o por el Consejo del Poder Judicial, tú vas a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia. Claro, vas a entrar a votación, pero como le vamos a decir a la gente que vote por ti, pues vota por ti, ¿vale? Distinción que le agradezco en infinito. Wow. Y todas las resoluciones y votos que he emitido han sido a favor del pueblo. No, pero espera, a ver, señora. Todas las resoluciones que usted ha emitido han sido en favor del pueblo, aunque sean ilegales o injustas. ¿Me permite que me preocupe? ¿El pueblo tiene la razón solo por ser pueblo? ¿O está usted haciendo lo que quiere el presidente porque usted le agradece infinito que la haya designado jueza? Vamos a ver por los derechos del pueblo siempre. Muchas gracias por su apoyo. Sí, mire, pero aparte de... Yo no sé quién sea el pueblo para usted, porque el pueblo, si son todos los mexicanos, pues todos tienen derechos que a veces se contraponen. Y lo que dirime eso son las leyes. No sé si se dan ustedes cuenta lo peligroso que es que alguien diga, primero que soy de este partido. O sea, el día que me digan que un diputado de este partido se está robando en los terrenos, por decir algo Tepoztlán, me llegue el caso a mí, ¿yo a quién voy? Si yo agradezco infinito que el presidente me haya nombrado a mí, que soy fundadora de Morena, pues yo voy a ir en contra del diputado de Morena, pues soy muy honesta. Ojalá, pero lo dudo. En ese mismo esquema, el día 1 de septiembre, hace 3 días, 4, la nueva Suprema Corte de Justicia tomó posesión. El presidente de la Suprema Corte de Justicia es un juez que tiene raíces indígenas, cosa que nos pasa a una gran mayoría de los mexicanos. Como muchos saben, mi abuela es de origen zapoteca. Cultura que fue relevantísima en Mesoamérica, creadora de Monte Albán y cuyos descendientes pueblan ahora zonas de Oaxaca y Puebla, y mi abuela tiene sus orígenes en Oaxaca. Bueno, pero entonces como es indígena, pues hay que hacer las cosas como los indígenas, aunque sean la minoría en México. O sea, los indígenas que viven dentro de una cultura indígena son una minoría en México. Desafortunadamente son la minoría que peor la lleva. Hemos hablado en numerosísimas ocasiones cómo han sido utilizados los indígenas por los criollos, incluso por la izquierda en México, para fingirse buenos, ¿no? Y para fingirse bien solidarios y para asegurarse de que los indígenas sigan siendo pobres, ignorantes y lejos de la civilización. Pues la civilización es mala, la civilización es de Occidente. Ustedes tienen la civilización pura de morirse a los 35 años de viejos y que el 10 o 12% de las mujeres mueran durante el parto junto con su producto porque
La mortalidad materno-infantil son usos y costumbres. Ustedes sigan vendiendo niñas para que se casen, que ya dijo el presidente López Obrador que eso estaba muy bien, porque eran usos y costumbres, y la actual presidenta pues no va a hacer nada al respecto de la venta de niñas. Pero se celebra un indigenismo falso, enormemente falso, que en el caso de la Suprema Corte de Justicia asumió esta imagen. Y que nos perdones por todo el daño que te hemos causado, por toda la contaminación que te hemos hecho. Te pedimos que guíes a nuestros ministros, a nuestras ministras, a todos los que van a contender en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que nosotros como pueblos y comunidades siempre acompañemos. Te pedimos, Madrecita Tonantzin, que así como nos das, nos alimentas, nos cuidas y nos guías, nos ayudes para en este... A ver, yo aquí empiezo a tener problemas porque es lo malo de haber estudiado un poco de historia. Mira, el que está moviendo el aventador para el incienso, el hombre que está a la izquierda con un sombrero de ala ancha, me parece que es una persona de la etnia huichola. Pero no, Tonantzin Nonantzine, nuestra madrecita, es una figura de la mitología mexica. Pero aquí la están confundiendo con la Pachamama y la Madre Tierra porque la hemos insultado con la contaminación, cosa que no tiene nada que ver con la Tonantzin de la mitología mexica. Y es que lo estoy pensando ahora. Esta idea de que hay una cultura indígena y no docenas es muy cómoda para cuando te tomas un café en un lugar así, pues, burguesito, bonito en Coyoacán, pero no refleja la realidad de un territorio tan enorme como México, 2 millones de kilómetros cuadrados, con al menos 56 grupos etnolingüísticos, con culturas, religiones y cosmologías radicalmente diferentes. Tonantzin no es, pues, la Pachamama. Pero bueno, sigamos. Este momento, y nos dé la fuerza necesaria a todos los que estamos en este momento conectados en el universo, para que podamos seguir caminando como hermanos. Caracoles, por favor. Ahí suenan caracoles. Yo sé tocar el caracol, por cierto. No sé a qué viene. Ponemos nuestra mano en nuestro corazón, agradecemos a nuestra madrecita Tonantzin y elevamos ahora sí la fuerza al universo, a nuestro gran Quetzalcóatl. Levantemos la mano, hermanos, y pidamos con toda la fuerza desde nuestro ser espiritual, nuestro pensamiento, nuestra fuerza del universo, de este universo cósmico, que hoy nos permite que sigamos este cambio que ya era necesario, este cambio que ya era justo para que nuestros pueblos y comunidades... O sea, ahora el universo y el cosmos y Quetzalcóatl son los que hicieron que Morena llegara al poder en México. ¡Qué alucinación! ¡Qué tremendo delirio! Mire, si esto fuera una ceremonia católica y se le estuviera agradeciendo a San Pablo, a la Virgen de Guadalupe, la instauración de un determinado régimen, de un determinado partido de gobierno, de una determinada visión de gobierno, y se le pidiera que guiara los pasos de los jueces, la gente se escandalizaría. Si fuera una ceremonia judía, se le estuviera pidiendo al Dios que no se puede nombrar, que se encargara de la justicia, o si fuera una ceremonia musulmana y se le pidiera a Alá que guiara los pasos de los jueces, a todos nos parecería delirante. Es decir,
la separación iglesia-estado no se refiere solo a la Iglesia Católica. En México supuestamente separa a todas las creencias religiosas, a todas las visiones y cosmovisiones irracionales religiosas de la vida civil. Les da igual. Indígenas y el pueblo afromexicano a nivel nacional, a nivel mundial, pues se pueda llevar a cabo. Gran Quetzalcóatl, gran dador de vida. No, el dador de vida es el Tloquenahuá, que no es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl no es el dador de vida. Es decir, es tomar palabras, elementos de una cosmología interesantísima, sin duda alguna, porque si no, no yo la habría estudiado yo, pero y batirla en un amasijo pseudo-indígena para satisfacer las ansias de bondad, de populismo, de legitimación de una serie de personas que además no tienen ninguna cultura indígena, que además han rechazado esas culturas indígenas en su momento y que además se niegan a permitir que esas culturas indígenas evolucionen y quieren mantenerlos en el siglo XVII. Como Claudia Sheinbaum, como Andrés Manuel López Obrador, como toda esa runfla, hombre. Emanas la fuerza del universo, te pedimos que nos des la fuerza necesaria y que nos conectemos, que nuestras raíces están vivas, que nuestra fuerza sigue existiendo. Caminemos por este gran poder del gran Quetzalcóatl y que pues guíen nuestros pasos, nuestro pensamiento y caminemos como hermanos en la humildad, en la fraternidad, en el compromiso que hoy asumen nuestras ministras y nuestros ministros. Bueno, una última cosa con lo del bastón de mando. Yo llevo una semana tratando de averiguar si el bastón de mando es de origen indígena. Hay montones de personas que afirman que es de origen indígena, pero no hay una sola prueba. El bastón de mando se ha usado tradicionalmente en los municipios, sobre todo en los municipios españoles. Actualmente se entrega el bastón de mando, el alcalde saliente le entrega el bastón de mando, es un símbolo de la investidura del alcalde. El bastón de mando empezó a trasladarse como traslado de autoridad, como símbolo del traslado de autoridad en México desde la llegada de los españoles. Si existía antes, no existía en esa forma, porque la forma que se utilizó fue la forma tradicional que establecían las leyes españolas. Es una mezcla tan infantil y tan New Age que a mí me parece triste. Finalmente. Nuestras guerreras, guerreros, guardianes que están en este lugar. Y ahora sí es el momento de vivir, ministro. Vamos esta mañana. Por cierto, este señor que está exactamente al centro es el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tengo a la izquierda una imagen del Códice Mendocino, porque estas personas con cintas en el pelo, un poco al estilo de la caricatura del indio de las llanuras norteamericanas, siempre me ha llamado la atención en México porque en ningún códice aparecen indios con bandas, ya no les faltaba una pluma, ¿no? de guajolote. No tiene sentido todo esto. Compartamos esta mañana. Salvo como demagogia. Compartamos para que podamos ya caminar y desayunar para prepararnos para lo que sigue. Muchas gracias. Gracias. Es convertir las ceremonias civiles, los hechos civiles de la mayor relevancia, como es la Suprema Corte de Justicia, la elección de una Suprema Corte de Justicia que va a tomar las decisiones definitivas sobre las interpretaciones de las muchísimas leyes que hay en México, convertida en una especie de circo New Age
donde se pretende quedar bien con los indígenas, pero sobre todo se pretende quedar bien con estas personas que han exaltado lo indígena falso, lo indígena performativo, mientras han colaborado siempre a mantener al verdadero indígena en la miseria, en la ignorancia, en la enfermedad, en la opresión y en la servidumbre. Luego me dicen que insulto a la gente, pero es que hay que ser hijo de puta de verdad. Bueno, dice Víctor Alejandro, ilustración oscura como si fuera un manga. Esto sí, pero es el nombre que eligió Curtis Yarvin para su movimiento. El vitaminino dice, seguimos en un bucle desde la Segunda Guerra Mundial. No, yo creo que el fascismo verdaderamente tuvo un momento de retirada clarísimo, pero en este momento se han dado las condiciones para que regrese y para que regresen ideas que, con los comentarios que ha habido con respecto al video, me ha llamado la atención muchísimo esto, que hay gente que cree que o me lo estoy inventando o estoy exagerando o no es posible que nadie esté diciendo lo que dice Curtis Yarvin, por ejemplo, a favor de la esclavitud, a favor del racismo científico, entre comillas, y menos probable es que haya gente en el gobierno que lo esté creyendo. Como si no estuvieran viendo las acciones de gobierno de Donald Trump día tras día, día tras día, día tras día. Miren, ya que estamos en eso, dos cosas. Que dice, no se pudo concluir la etapa 11 en la Vuelta de España por protestas pro Palestina. Qué bien, hombre, ya con eso ya está resuelto. Qué bueno, qué tranquilidad me da. No, es que estaba yo muy preocupado, como todos nosotros, por las atrocidades brutales que el ejército israelí está cometiendo en Gaza, pero qué bueno que al parar la Vuelta a España, con eso ya se haya resuelto el asunto. Los quiero, desde aquí los felicito, les agradezco muchísimo, en el nombre de todas las vidas que se van a salvar por el fin pues, de la agresión israelí, del bombardeo indiscriminado, de la destrucción de casas, escuelas, hospitales, teatros, cines, parques, todo eso que había en Gaza y que ha sido arrasado en los últimos 2 años de guerra, 2 años y medio ya de guerra, y muchas gracias, es conmovedor de verdad. Yo sé que con esto ya podemos respirar tranquilos. No sé quién es Ibrahim, así que no te puedo responder. ¿Saben que dicen que existe una Biblia negra? No. No lo sabía, debe haber muchas. Siempre hay listos que escriben ese tipo de cosas. Hace tiempo hubo un avance científico contra la calvicie y algunos activistas acusaron de machismo a la ciencia y a la industria farmacéutica por priorizar este problema. Me parece idiota. ¿Quién decide qué asunto se prioriza o por qué no es relevante el sufrimiento de alguien que ha perdido el cabello? Mira, una de mis ídolos musicales, para que veamos todo lo idiota que se puede hacer. Uno de mis ídolos musicales desde que tenía 15 años y ahora tiene como 30, y deja ver si tengo fotos de ella cuando era muy jovencita. Sí, mira, ahí está. Esta chiquilla que está con su papá, a la izquierda de su papá, con la camiseta a rayas. Su papá es el señor Totol, que les enseñó música a todos sus hijos. Le enseñó música a ella ahí está con el banjo. Desde los 15 años estaba con los Totals, que eran la banda que yo empecé a escuchar. Y me daba cuenta que esta niña tocaba la guitarra, pero de una manera espectacular. Desde que era muy, muy pequeñita. Mira, aquí la tienes pequeñita, casi bebé.
tocando el banjo, ¿no? Es una cosa muy maravillosa. Y ella ha pasado, hasta hace un par de años, pasó toda su vida angustiada, deprimida y pasándolo mal, porque desde los 4 años de edad o 3 tiene alopecia areata. La alopecia areata significa que se te cae todo el pelo de todo el cuerpo, punto. Y no lo tienes nunca. Y que a Molly Tuttle siempre la vimos, siempre, toda la vida, la vimos con pelucas. La vimos con un montón de pelucas. Ha ganado premios, por ejemplo, mejor guitarrista de la música americana. Es como guitarrista, es de lo más impresionante que te puedes echar a la cara. De verdad, esto fue en 2018, hace ya 7 años. Ha ganado mejor guitarrista, no guitarrista mujer, mejor guitarrista de bluegrass 2 veces. Es un monstruo con la guitarra. Está componiendo divinamente hace muchos años. Tiene sus propias bandas, obviamente ya no está con la familia. Hace como 3 años decidió hacer algo que a mí me pareció enormemente valiente, que es dar a conocer que tenía alopecia areata y en un vídeo aparecer como es. Así. Todos los que éramos fans le dijimos que qué bueno, que qué valiente, que qué bien y que seguía siendo una gran guitarrista, una voz magnífica y una magnífica compositora, aunque no tuviera pelo. Empezó a quitarse la peluca durante sus presentaciones, ¿no? Y a tener el apoyo. El otro día, porque estuvo en no me acuerdo qué premios, porque ganó otro Grammy, creo, y decía, deja ver si lo tengo, Molly Tuttle, en Times Square, sí, y Molly decía, ¿quién iba a decir de esta chiquilla, que esa chiquilla que tanto miedo tenía de que la vieran calva, iba a tener ahora su calva puesta a todo lo alto en Times Square? El sufrimiento de esta chica tiene ahora 32 años, yo llevo siguiéndola por lo menos 16, 17 años. El sufrimiento de esta mujer, que ya no es una chiquilla, hasta el momento de revelarse ante el mundo como una mujer sin vello por ser alopésica, es despreciable. Yo creo que no. Ella ha contado lo mal que lo pasaba. Con el paso de los años lo ha contado. Ahora participa en organizaciones de apoyo a niños con alopecia areata y va con los niños que no tienen pelo y les dice, mira, yo soy como tú y yo soy una estrella mundial de la música. ¿Su sufrimiento es despreciable? Yo creo que no. Y tampoco es despreciable, por supuesto, el sufrimiento de los hombres calvos, que si tienen solución médica para ello, qué bueno. Quien acuse a la ciencia y a la industria farmacéutica de esto de machismo, seguramente es una persona que carece de empatía o que tiene la empatía solamente dedicada. Tiene empatía amputada. Solo es empático para algunos que sufren, pero no para todos. En vez de investigar enfermedades como la endometriosis, dicen, no te puedo garantizar que se está investigando la endometriosis. Simplemente busca endometriosis PubMed, que es el depósito mundial de estudios científicos. Vamos a hacerlo. Endometriosis PubMed. Y tienes docenas, literalmente, si no es que más, endometriosis, etiología, patobiología y aproximación terapéutica. Una revisión general de la endometriosis, nuevos conceptos sobre la etiología de la endometriosis, patofisiología, diagnóstico y manejo de la endometriosis. Endometriosis, una revisión de la evidencia reciente y los lineamientos para su manejo. Endometriosis, una revisión integral
Y así lo hay millones. Diagnosis y manejo de la endometriosis, clasificación, patofisiología y opciones de tratamiento. Avances recientes que podrían acelerar, ¿qué dice aquí? El diagnóstico y mejorar la atención. Es una mentira que no se esté dedicando a eso, pero mira, otra cosa con la que hablaba yo recientemente con mi hijo. Yo tengo un amigo que ha trabajado en enfermedades raras. Y ahora en mi barrio aquí, estamos desde el próximo 5 de octubre, hay una comida en la calle. Va a ser una paella solidaria, es decir, alguien hace la paella y se pone, todos pagamos para comer paella, pero el dinero es para un chico vecino de aquí del barrio que tiene una enfermedad rara y no hay dinero para investigar la enfermedad rara. Y en vez de tirarte al suelo porque no hay fondos para investigar esta enfermedad rara, te das cuenta que el problema es que las enfermedades raras es muy difícil dedicarles grandes cantidades de recursos precisamente porque hay otras cuestiones que hay que atender. Y entonces, en la mayoría de los casos, las enfermedades raras se investigan con apoyo solidario, con apoyo de personas hasta como yo, o sea, con un puto plato de paella. ¿Sí? El 5 de octubre tenemos la paella aquí, les traigo fotos. Entonces, verlo todo como Disney, en plan Disney, con la bruja mala que no quieren estudiar la endometriosis porque estudian a los malditos gordos, calvos, feos y viejos, ¿no? Pues, el sufrimiento de los gordos, calvos, feos y viejos también merece tu solidaridad. Y si no la tienes, estás mal de la cabeza. Mauricio, siempre has dicho que Feijóo es de la derecha más dura, sin embargo, en Latinoamérica nos lo venden como un moderado. La mayoría de los analistas. ¿Quiénes son sus analistas? Dame los nombres de los analistas. ¿Por qué es un duro? Bueno, es un duro porque está asociado con Vox en el gobierno de comunidades y municipios por toda España. Porque es la única. El Partido Popular Español es el único partido popular. El Partido Popular Español pertenece al Partido Popular Europeo. El Partido Popular Europeo es un partido demócrata cristiano de derecha. Liberal, democrático, de derecha. Y en todos los países el Partido Popular se ha negado a pactar con la extrema derecha, excepto en España, donde Feijóo ha permitido que se trabaje con Vox para apoderarse de municipios y comunidades autónomas, aceptando los principios de Vox para gobernar, por ejemplo, negándose a dar financiamiento a cuestiones de carácter social para financiar los toros. Eso es de extrema derecha. Hacerse eco de las falsedades sobre la inmigración, como lo hizo esta semana Feijóo. Un amigo mío, y no tengo WhatsApp aquí a la mano, pero un amigo mío me mandaba unas declaraciones de Feijóo sobre inmigrantes que me decía, pero estos son votos para Vox. Le digo, sí, claro que son votos para Vox, porque está repitiendo el mensaje de Vox para estar bien con Vox, para gobernar con Vox cuando pierda elecciones, pero no tenga suficiente mayoría para gobernar y no la tenga el PSOE, y entonces Vox le dé el gobierno a cambio de que se haga lo que Vox quiera. Eso no es ser un duro de la ultraderecha. Eso sin contar con que cuando a todos los corruptos de su partido él nunca los ha echado del partido, ni mucho menos les ha reclamado, como el PSOE sí lo hacemos, reclamarle a gente que se descubre corrompiéndose en nuestro partido, reclamarles sus acciones, echarlos del partido, como se hizo con el secretario de organización, Santos Cerdán, hace 3-4 meses, tratando de mantener una cierta ética de partido. Dice, bueno, eso fue de la calvicie, es que ¿Cómo se puede resolver el grave problema de violencia e inseguridad que hay en México con un gobierno honesto que decida utilizar la fuerza legítima del Estado para derrotar al narcotráfico? Un grupo honesto que esté dispuesto a jugarse la vida. ¿Cómo se acabó con la
el tráfico de alcohol en Estados Unidos cuando los gángsters dominaban Chicago, Nueva York, Washington, con un grupo de señores que eran honrados, los intocables, y que emprendieron el ataque utilizando la legítima violencia del Estado, que el Estado mexicano no ha querido utilizar. No hay de otra. No hay de otra. Si no te gusta que me extienda mucho en un tema, Darwin, vete a ver a Dallas Review o algo así, ¿no? O al Aje. Sí, sí. Un apretado de recital nocturno estuvo muy de poca madre cuando recitaste los versos de La vida de sueño, que me faltó un verso además cuando lo vi, por eso no lo puse en segmentos, porque decía yo que me sé de memoria. La vida es el monólogo, que no es un monólogo, es un, ¿cómo se llama? Un soliloquio de Segismundo. Y me faltó un verso completo cuando lo vi, dije, Dios mío, pero se me pasó por completo. Durante muchos años, mucho tiempo en estos streamings, estuvimos haciendo poesía. Leía yo 2 o 3 poemas de un poeta que me gusta en cada streaming. Entonces búscalos, te lo vas a pasar muy bien si eso es lo que quieres. ¿Crees que Trump vaya a hacer fraude en las midterms? En eso está haciendo. Está intentando, está tratando de evitar el voto electrónico, el voto por correo y está fomentando la redistritación de la que ya hablamos aquí, por cierto, ampliamente. Juan Alberto Cañedo Tamayo, muchas gracias por el superchat. Tengo una alta estima su labor como periodista y aprecio profundamente su trabajo. Ojalá existieran más Mauricios por el mundo. Gracias. Bueno, pues gracias, pero yo no sé. Nosotros, viejos rocanroleros así, con ligero sobrepeso, no creo que sea necesario que el mundo los tenga. No sé de qué hablas y te lo agradezco mucho. ¿Crees que las instituciones religiosas fueron fundamentales para dar paso a las primeras civilizaciones? No lo sé. No lo sé. No me puedo imaginar cómo se podría generar una civilización sin supersticiones. Pero no lo sé, no estaba yo allí, la verdad. Dedica un jueves a hablar sobre la falacia libertaria conservadora de tratar de fachos a los progresistas. Para ellos el austríaco del bigotito era de izquierda. Tengo varios vídeos explicando que los nazis no eran socialistas, explicando cómo Anton Drexler funda el Partido de los Trabajadores Alemanes y en una reunión de 1922, me parece, deciden ponerle socialista para atraer a trabajadores, porque el Partido Socialista y el Partido Comunista, el Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista, el PKK y el PSD, creo, eran los que atraían a los trabajadores. Entonces, para atraer a los trabajadores, se pusieron socialistas sin que tuvieran nunca ninguna intención de. También expliqué respecto de Mussolini, cómo él sale del socialismo precisamente porque él no cree en la base fundamental del socialismo, que es la igualdad de los seres humanos, y a partir de eso crea el fascismo, hasta llegar al día en que dice que el programa de gobierno de los fascistas es aplastarles las cabezas a los socialistas. Hay varios vídeos, busca nazis socialistas en el canal y los tienes allí. Muchos enmascaran su posición cercana al fascismo. Un ejemplo es Alfredo Jalife, que se presenta de izquierda, siendo antisemita, homofóbico, antiglobalista, conspiranoico, cercano a Alexander Dugin y prorruso y antimujeres. Sí, pero yo creo que cada día es más. Esa simulación solo se puede tener cierto tiempo. La gente se está empezando a dar cuenta de quién es, por ejemplo, Alfredo Jalife, y eso es bueno. Gracias por las felicitaciones, Eric. ¿No se supondría que deberíamos tener un Estado laico? Pues sí se supone, pero Dios no se puede nombrar, Yahvé. No, Yahvé no es un nombre propio. Es que el nombre de Dios no lo tengo muy claro. No conozco la cultura judía ni la religión judía, pero el nombre de Dios no se puede decir. Entonces se dice Elohim, se dice Yahvé, pero no es su nombre. Vamos a ver una cosa que está pasando en Florida, y algo que tiene que ver con vacunas, libertad y muerte,
porque es un argumento libertariano que creo que debe ser demolido. La idea es la siguiente. El estado de Florida ha decidido que va a eliminar todos los mandatos de vacunación infantil. Es decir, existe una serie de reglamentos según los cuales para que un niño entre a la escuela tiene que estar vacunado contra ciertas enfermedades, debe tener ciertas inmunizaciones, y esto se hace fundamentalmente para que no contagie a sus compañeritos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En todo grupo, esto hay que dejarlo muy claro, en todo grupo hay algunas personas que las vacunas no les provocan la inmunidad que quisiéramos. Las vacunas no son perfectas ni nunca se ha pretendido que lo sean, como luego pretenden decir los antivacunas. Entonces siempre hay una parte de la población a la que las vacunas no le provocan la inmunidad que se desea. Siempre hay una parte de la población a la cual no se le pueden aplicar vacunas porque su sistema inmunitario está debilitado. Por ejemplo, quienes están en tratamiento de cáncer, la quimioterapia te destruye las defensas, te destruye el sistema inmunitario y tarda en recuperarse. La persona que tiene una inmunodeficiencia, ya sea SIDA o de otro tipo, tiene el sistema inmunitario perjudicado y por lo tanto se puede contagiar más fácilmente si está expuesto a una serie de enfermedades. Entonces al vacunarte no solo te proteges tú, sino que haces la labor social de no contagiarte tú y contagiar a tus compañeritos. Bueno. Pero el estado de Florida ha decidido que el director de Salud Pública del estado, Joseph Ladapo, dijo que los requisitos actuales en las escuelas y otros lugares son una intrusión inmoral en los derechos de las personas que raya en la esclavitud. Que esto lo diga un señor que es negro me parece una vergüenza infinita, porque está haciendo menos el sufrimiento de sus ancestros, que la esclavitud no es que te obliguen a ponerle una vacuna a tu hijo para que no se muera. Esclavitud es una situación tan inimaginablemente horrible que se necesita estar enfermo de ideología para que el señor Ladapo diga esto. Las personas tienen derecho a tomar sus propias decisiones, nos dice, decisiones informadas. Sí, pero mira, para tomar una decisión informada en vacunas tienes que ser vacunólogo. El que no sea vacunólogo o inmunólogo no está informado y por lo tanto no puede tomar decisiones. Es como tu derecho a construir tus propios puentes, ¿no? Tienes el derecho a tomar la decisión de cómo quieres hacer tu puente. Una decisión informada, sí, pero mira, si no eres ingeniero se te va a caer el puente. Y si viajan otras personas en ese puente que tú construiste mal, los vas a matar a ellos. Y no tienes la libertad de decirlo. La DAPO ha chocado frecuentemente con el orden establecido de la medicina, o sea, con la ciencia, con el conocimiento, con la realidad. Dijo, no tienen derecho a decirte qué poner en tu cuerpo, quítaselos. Quítales el derecho a decir qué poner en tu cuerpo. Sí tienen, la sociedad tiene derecho a decirte muchas cosas así. Sobre todo si es en el caso de los niños, tienen derecho a decir que se le pone en el cuerpo a los niños para que no se mueran. Y si tú estás en desacuerdo y quieres que se mueran, pues tú no tienes derecho a promover la muerte de tu niño, por informado que digas que estés o por libre que digas que eres. Nuestra libertad respecto de nuestros hijos, y lo he repetido en muchas ocasiones, tiene limitaciones. Tú no le puedes cortar pedazos a tu hijo. No puedes vender a tu hijo de 5 años para actos sexuales. No puedes comerte su mano. No puedes meterlo a peleas contra perros a los 8 años. No tienes derecho a hacer una serie de cosas con tu hijo. Los niños merecen la protección de toda la sociedad. El individualismo acendrado allí permitiría entonces cualquier atrocidad que hiciera uno con sus hijos hasta que cumplieran los 18. Anularía todas las leyes de protección infantil y adolescente que existen. Y que existen precisamente para
favorecer que los niños y adolescentes crezcan de una manera menos aversiva, peligrosa y dañina que de otra manera. Esas leyes no son caprichos esclavizadores, son acciones de la sociedad en beneficio de sus más desprotegidos. El Departamento de Salud puede eliminar sus propias reglas para algunos mandatos de vacunación, pero otros requerirán acción por parte de la Asamblea Legislativa de Florida. Dijo que su esfuerzo terminará con el mandato de todas las vacunas. Sería la primera entidad en Estados Unidos en eliminar tantos mandatos de vacunación. Inmediatamente grupos médicos alertan de riesgos y muertes por el fin de mandatos de vacunas en Florida, pero lo que te está diciendo este señor es que tú tienes derecho a matar a tus hijos. Piénselo usted. ¿Tiene una persona derecho a matar a sus hijos? Porque son suyos. Y finalmente, por supuesto, este personaje, que es un médico de la televisión, que ahora está a cargo de Medicare y Medicaid, apoyó que Florida se deshaga de los mandatos de las vacunas escolares. Ahora, cuidado. Uno puede ser solidario y decir, bueno, pues está pasando en Florida, está muy mal que pase en Florida, pero bueno, pues pasa a ellos. A mí como que me da bastante más igual, ¿no? Yo por no hacer publicidad gratuita, pero no me van a acusar de estar haciéndole publicidad a esta bebida que tanto me gusta. Bueno, esto es un asunto de Florida. Estados Unidos están todos locos. O sea, a veces esto se dice con frecuencia y a veces no sin razón. Pero vienen por tus vacunas y las de tus hijos. Y las de los compañeritos de tus hijos. No, tú puedes decidir que tú vacunas a tus hijos como debe ser, todas sus vacunas completas, en el esquema que la ciencia considera el ideal para evitarles muchísimas enfermedades, desde el virus sinticial, no me acuerdo el nombre, la gripe, la tosferina, que es horrorosa, es una enfermedad terrible, la difteria, el tétanos, todo. Tú puedes ponerle todas sus vacunas y cada año la de la gripe y la de la COVID. Pero si el vecinito no lo hace, tu hijo está en peligro. Y otros compañeritos de tu hijo están en peligro también. Esto está pasando en Estados Unidos, pero es parte del esquema ideológico de toda una derecha mundial. Entonces, en realidad es muy, muy preocupante. Lo más increíble es que en Estados Unidos los grupos progresistas, principalmente el Partido Demócrata, está al parecer absolutamente paralizado, ¿no? Absolutamente, salvo el gobernador de California, Gavin Newsom, están todos como incrédulos. ¿Cómo es posible que esté pasando esto? Pues es lo que te dijo Trump que iba a hacer. No, pero Trump no dijo esto, no, pero venía en el proyecto 2025, que en este canal se analizó de cómo se iba a tomar el poder en Estados Unidos para derrumbar las limitaciones, equilibrios y contrapesos que tenía el poder del presidente de Estados Unidos, que en este momento está esperando obtener incluso más poder, y de eso vamos a hablar también después. Vienen por las vacunas de todo tu barrio, de toda tu ciudad, de todo tu país. Increíble. El oscurantismo gana terreno discursivo. Bueno, sí, precisamente esto. Dice el amor de las vacunaciones obligatorias. El afán de la 4T en aparentar ser de izquierda hace que se consoliden estas aberraciones demagógicas que siguen marginando a los pueblos indígenas. Sí, pero es que celebrar a los pueblos indígenas de los dientes para afuera no es ser de izquierda. Ser de izquierda es hacer que los más pobres sean menos pobres, que los más ignorantes sean menos ignorantes, que los más enfermos tengan más salud, que los que viven en condiciones más indígenas vivan en condiciones más dignas. Es que su cultura o se adapta o se desaparece. Como han desaparecido millones de culturas. Miles de culturas, si quieres. O puedes mantenerlas. No hay nada que te diga que por el hecho de que se integren al mundo científico, tecnológico, moderno,
con esquemas de salud que les permitan vivir más tiempo, con mayor calidad de vida, con una educación que les permita enfrentar la realidad, con mayor capacidad, con vivienda más digna, con mujeres más libres, con más derechos, que eso va a destruir la cultura indígena. Es una suposición que no tiene bases, que no se sustenta en nada más que el miedo a que se pierda algo que es bien bonito y bien folclórico. Sus usos y costumbres. La esclavitud era un uso y costumbre. La regresamos contigo empezando con, te ponemos unas cadenas, porque era una costumbre, usos y costumbres. Si no te gusta esa, porque si te gustan otras, que son igualmente lesivas para los niños indígenas, que nacieron allí y no tienen la obligación de ser los continuadores de barbaridades y atrocidades y antiguallas dañinas y opresoras que a ti te hacen feliz porque tú vives en Coyoacán y eres de izquierda, porque te lo dijeron un día en la facultad de filosofía. No me jodas. Yo de veras no puedo. Ibrahim es presidente de Burkina Faso. No tengo información sobre Burkina Faso, lo siento. Usted es mi héroe, no insulta, describe y la gente se ofende, por eso quiero ser como usted cuando yo sea grande. Pues tampoco eres tan chiquito, ¿sí? A ver, te voy a decir cuál es parte del problema. Estamos en un esquema en el que se permite que mientan unos y se le reclama cualquier pequeña falta a la verdad a los otros. Estamos en un esquema, y miren, España acaba de pasar. Un día, la presidenta de la Comunidad de Madrid, presente en el Congreso, en una comparecencia del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez hizo una observación, esta mujer, que es una fascista del libro, además una corrupta del copón, se giró hacia la persona que tenía junto y dijo, ¡qué hijo de puta! Cualquiera que sepa leer los labios, te dice que dijo, ¡qué hijo de puta! La versión oficial del PP, del Democrático y Liberal Partido Popular y Cristiano, es que dijo, me gusta la fruta. En los siguientes meses tuvimos toda una serie de gente del PP hablando de que me gusta la fruta, camisetas de la fruta, todo ello en plan de la misma barbaridad de Let's Go Brandon. Let's Go Brandon era la frase para decir fuck you Biden en Estados Unidos durante la campaña de Donald Trump. ¿Era Let's Go Brandon? Creo que sí. Era una cosa con Brandon. Y entonces cuando decías Brandon estabas insultando o evocando un insulto previo al presidente Biden. Estuvo constantemente lo de la fruta dando vueltas por la fachosfera, los medios de comunicación, los mítines del Partido Popular, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tiempo implicando que el presidente de gobierno, legítimamente electo de acuerdo a las leyes de este país, el señor Pedro Sánchez, es un hijo de puta. Fíjate. El otro día se acusó a Pedro Sánchez de haber estado insultando todo el tiempo porque una vez le dijo a Rajoy en su cara que no era un tipo decente. Cuando en realidad Mariano Rajoy no era un tipo decente, es un tipo que encubrió el uso de dinero negro para su partido, es un tipo que recibía dinero negro, sobres de procedencia oscura para reforrarse los bolsillos. No es un tipo decente. Pero si tú dices, fulano es tonto, y el otro te ha dicho toda la sarta de insultos que se te pueda ocurrir, al que atacan es a ti. Si cualquier persona de izquierda, progresista, incluso de derecha light como Macron, dijera una mentira como que Chicago es la capital mundial del asesinato, o que Trump acabó con 9 guerras, eran 7 la semana pasada, ahora ya son 9, es una locura. Cualquiera que soltara una mentira así de gorda sería inmediatamente impugnado. ¿Cómo se atreve fulano de tal, del Partido Socialista, del Partido Liberal, etcétera,
a decir esta tremenda mentira, así es como estamos, hay que derrocar al gobierno, bla, 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 bla. Pero ellos mienten sin cesar, mienten todos los días y mienten sin ninguna vergüenza. Entonces a mí me pasa también, a mí me dicen de todo, eres un indecente, eres un miserable, hijo de tal, mentiroso, claro. Me atacan, se divierten muchísimo, yo los borro. O sea, caso les voy a hacer. Pero cuando yo le digo a un tonto que es tonto y demuestro que es tonto, uy, Mauricio se la pasa insultando a la gente. Mira, por favor. En un video podría hablar sobre la libertad de prensa y su importancia para la democracia. Fíjate que es buena idea. He hablado de la libertad, pero no de la libertad de prensa en concreto. Esperamos nosotros de la paella. Fíjate si iba a tomar. Porque los que organizan estos han estado organizando las fiestas del barrio. Es una familia que tiene aquí uno de los bares, unos cafés del barrio. Aquí le llamamos bares a los cafés, no que no es un bar de copas, pues no es donde uno vaya a beber. Se llama bares a los cafeterías y café-restaurantes. Entonces, una conocida me reclamó que no debería leer a Neruda ni a José Revueltas porque eran comunistas. ¿Qué piensas de esa postura que es profundamente idiota? Es decir, si no lees a quien tenga ideas distintas a las tuyas, pues no lees a nadie, o a casi nadie, ¿no? Por ejemplo, si no leyeras a los católicos, te quedabas con bastante pocos libros. Ahora, si no leerías ni a católicos, ni a judíos, ni a cristianos en general, pues te vas a quedar con muy poco material. Sobre todo porque muchas cuestiones son recientes, ¿no? Solo vas a leer autores ateos. Pues hay muy pocos porque el ateísmo como tal, y lo hacíamos el otro día una historia del ateísmo, o sea, hasta el siglo XVIII no había muchos y de entonces acá todavía no somos demasiados, sobre todo abiertamente. Entonces, Neruda, por supuesto, hay que leerlo. Mucho mejor leerlo que oírlo. Y lo digo porque los poetas generalmente no saben leer su poesía. Y Neruda era tremendo. El poema número 20, de 20 poemas de una canción desesperada, 20 poemas de amor y una canción desesperada, lo leí así. O sea, el poema es, puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Escribir, por ejemplo, la luna está estrellada y titilan, etc. Y el buen Pablo Neruda decía, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y aparte te habías aburrido. Y el poema es precioso, ¿no? Entonces, no, mira. Hay que separar dentro de lo posible y cuando el artista no es precisamente un criminal, y aún siendo un criminal a veces, tienes que separar obra y personaje, ¿no? Ayer veía yo precisamente un documental sobre Caravaggio. Caravaggio es uno de mis pintores fetiches, uno de mis pintores favoritos. Lo he dicho muchas veces, la luz de Caravaggio yo la perseguí en mi fotografía. Esa luz reveladora, esa luz de fuente única, de tenebrismo, de claroscuros. Yo lo intenté muchísimo en mi fotografía y puedo dar ejemplos. Entonces, veía yo este documental sobre Caravaggio y resulta que sí, efectivamente, en un momento dado de su vida, tuvo una bronca con otros, se enfrentaron con dos grupos, además dos pandillas. Tenía una historia, cada rato se marcaba con la policía, y en el enfrentamiento, pues Caravaggio mató al otro, no me acuerdo cómo se llamaba, español o algo así. Y el hecho real es que Caravaggio pasa el resto de su vida escondiéndose. Y aún así, cuando ves a Caravaggio, pues no estás viendo a un asesino, ¿no? Tienes que ver, no está pintando sus asesinatos, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo de lo que yo buscaba en mi fotografía. Por ejemplo, esto. Obviamente la modelo tiene muchísimo que ver allí, pero es el tipo de
de luz y de búsqueda que yo estuve haciendo durante muchísimos años. Otro ejemplo. Yo soy caravallista. Yo ando en el Louvre y encuentro cosas de Caravaggio que ni siquiera están así como muy destacadas y yo babeo. Pero sí, lea Neruda y lea José Revueltas y lea comunistas y lea a derechistas y lea católicos y lea judíos. Mientras ellos no sean directamente responsables de atrocidades mil, en el caso de Caravaggio, bueno, efectivamente hay un muerto allí en una pelea en la que el otro también lo quería matar a él, y que la muerte, el asesinato no es parte de su obra. Yo creo que hay que saberlos separar. A veces no se puede. Yo hay autores que no puedo separar de su obra, pero debemos tratar de intentarlo y no ser radicales, sino que en un momento dado, si no puedes hacerlo, por lo menos ten buenas razones para no poder separando a uno de otro. Darwin, gracias por mandarme a ver canales de ultraderecha cuando yo soy liberal. No te preocupes, Darwin. Ellos también dicen que son liberales. Uy, Rayo es liberalísimo. Laje, hombre, defensor del liberalismo. Ayuso es liberal. Igual tienes que ser socialliberal o algo distinto. Jaime Agustín Torres Castro, gracias. ¿Los primeros libertarios eran socialistas? Sí. Digámosles a los libertarios actuales que también son socialistas. No. El socialista libertario era efectivamente un comunista que creía en las libertades. Los comunistas creían que las libertades podrían sacrificarse a los derechos. Es decir, por mantener o por exaltar los derechos de la ciudadanía, se podían quitarle libertades a la ciudadanía, que es lo que hicieron todas las dictaduras, lo que hacen todavía las dictaduras comunistas en Cuba, en Laos, en Vietnam, en China. Ya quedan como dictaduras. Pero el libertarianismo, yo por eso más que de libertarios hablo de libertarianos, que es el movimiento que aparece con más fuerza desde mediados de los años 70 en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué opinas de que conceptos como energía masculina y energía femenina lastimosamente se sigan utilizando en la actualidad? Que no tienen ningún sentido, ¿no? La gente cree que la energía es algo así como el feeling general de algo. La energía es la capacidad de llevar a cabo un trabajo. Aquello que no puede llevar a cabo un trabajo no es energía. Eso es evidentemente una estafa más del New Age. No hay nada que discutir. Bueno, 2049 decía yo que hoy sí íbamos a hacer. Hoy sí íbamos a hacer cosas que sabemos. Darme un segundo para respirar y otras cosillas. Y de lo que vamos a hablar hoy es precisamente de cómo sabemos que sabemos las cosas. El señor Ladapo en Florida cree que él sabe que si quita las vacunas no va a pasar nada más que se va a ejercer la libertad de la gente y los va a liberar de la esclavitud. El señor Robert F. Kennedy cree que no hay que creerles a los expertos. Yo creo que hay que creerles a los expertos, pero yo puedo decirte por qué. Porque en el siglo XVIII descubrimos por primera vez cómo saber realmente las cosas y eso fue importante. Este es el vídeo de cómo sabemos qué sabemos en cosas que sabemos y ahora volvemos. Podemos descubrir cosas sobre nuestro universo, sobre lo animado y lo inanimado con una certidumbre muy razonable. Pero esto no fue así durante la mayor parte de la historia de la especie humana. El ser humano se define, entre otras cosas, por su capacidad de crear y transmitir conocimientos, una estrategia de supervivencia novedosa y exclusiva nuestra hasta hoy que permitió a nuestra especie, a sus antecesoras y parientes, evolucionar a un ritmo muy acelerado respecto de las demás. Los seres vivos desarrollan nuevas capacidades lentamente. Los mejor adaptados tienden a reproducirse más eficazmente y de modo gradual van acumulando sus ventajas generación
tras generación. El ser humano, en cambio, puede adoptar rápidamente y a nivel solamente individual numerosas características adaptativas. Hacer fuego o herramientas, cambiar estrategias de cacería, empezar a alimentarse de plantas y animales nuevos o aprender electrónica o música son solo unos cuantos ejemplos de los rápidos cambios no genéticos que nos permite hacer el conocimiento. Es por ello que hemos buscado cuál es la mejor forma de obtener conocimientos. Algunos, especialmente prácticos, se obtuvieron por ensayo y error. Un miembro del grupo probaba un alimento nuevo y enfermaba, se consideraba que el alimento era inadecuado por alguna causa. Si un miembro conseguía hacer una herramienta o arma de buena calidad, podía enseñárselo a otros y todos aprender qué tipos de piedra eran mejores para sus herramientas. Pero las preguntas siempre han sido más abundantes que las respuestas y se necesitaban fuentes de conocimiento. Por ejemplo, la revelación de los dioses, que algunos decían que recibían en visiones o sueños vívidos o que tenían poderes especiales. Pero esta forma de conocimiento no era fiable ni entonces ni hoy, cuando la usan videntes y brujos, y es que no es ni precisa, ni fiable, ni conocimiento. Hacia el siglo VI antes de la Era Común, en Grecia se empezó a tratar de conocer la realidad de un modo nuevo, a través del pensamiento y la reflexión. Fue la filosofía o amor por la sabiduría. Su sistema era el discurso razonado, el pensamiento crítico y la reflexión. Por medio de las matemáticas, la geometría y la lógica, encontraron afirmaciones cuya verdad podía ser demostrada sin intervención de los dioses, lo que animó otras formas de investigación. Sócrates, en el siglo V antes de la Era Común, desarrolló el método dialéctico de preguntas y respuestas para analizar las más diversas afirmaciones. El cuestionamiento y las contradicciones permitían eliminar las ideas menos acertadas y buscar otras mejores. Junto con ello había una forma de comprobar ideas en la práctica, empíricamente. Este método fue aplicado selectivamente por Aristóteles, que logró ver, por ejemplo, que los delfines son mamíferos, pero creyó que las moscas tienen 4 patas, cuando bastaba atrapar una y contarlas para tener una respuesta mejor. La filosofía griega dio lugar a la escolástica medieval, método que buscaba la verdad mediante la razón, pero sin contradecir a las autoridades del pasado, que eran válidas por dogma. Si una afirmación contradecía a la Biblia o a Aristóteles o a alguno de los padres de la Iglesia, se daba por errónea. Pero en el Renacimiento, alrededor del siglo XVI, algunos pensadores se atrevieron a desafiar a las autoridades con una nueva forma de buscar conocimientos a través de una observación metódica con la cual proponer explicaciones o interrelaciones entre los fenómenos del universo y después revisar la evidencia para ver si se sustentaba o se rechazaba la hipótesis con base en ella. Pero para aprovechar el nuevo método al máximo era necesario cuestionarlo todo. No aceptar verdades a priori como las de las autoridades, sino tomar sus afirmaciones y someterlas al escrutinio del método a fin de confirmarlas o rechazarlas. Esto disparó el conflicto de la religión y la filosofía escolástica contra lo que Francis Bacon llamaba conocimiento claro y demostrativo. Aplicando de distintas formas el método científico, Andreas Vesalio contrastó las afirmaciones de las autoridades sobre la anatomía del cuerpo humano y descubrió que muchas eran incorrectas, además de encontrar otras mucho más certeras. Copérnico observó el movimiento de los cuerpos celestes y con la evidencia a su alcance desarrolló una explicación mejor que las anteriores. Galileo observó los cuerpos celestes por el telescopio y confirmó que las ideas de Copérnico eran preferibles. También hizo experimentos que demostraron que las ideas de Aristóteles sobre la caída de los cuerpos eran incorrectas. Un cuerpo 10 veces más pesado que otro no cae 10 veces más rápido, cae a la misma velocidad. Las afirmaciones producto de este nuevo método podían ser corroboradas o verificadas independientemente por cualquier otra persona que tuviera los mecanismos necesarios de observación y de contrastación de la evidencia. Galileo podía haber sido condenado a arresto en su casa por lo que dijo ver en su telescopio, 4 lunas girando alrededor de Júpiter como los planetas giran alrededor del Sol. Pero cualquiera que tuviera un telescopio podía ver lo mismo. El uso de la evidencia como gran juez de la validez de una afirmación fue el elemento central de lo que se conoció como la revolución científica. A partir de ese momento, los seres humanos no solo empezamos a saber cada vez más cosas, sabíamos cuál era el camino necesario para saberlas y empezábamos a aplicarlo intensamente en las más diversas disciplinas. ¿El agua es un elemento o es un compuesto que se puede dividir en otros elementos? La evidencia experimental demostró que está formado de hidrógeno y oxígeno. No había opinión contraria que fuera aceptable. ¿El corazón era simplemente el órgano que daba calor al cuerpo o era el encargado de mover la sangre por todo el organismo? La evidencia demostró que la segunda explicación era mucho más precisa. Así, desechando hipótesis en función de la evidencia
y desarrollando hipótesis susceptibles de ser mejoradas, la ciencia y el método consiguieron darnos un conocimiento certero que el ser humano apenas había vislumbrado en el pasado. El nuevo sistema podía además autocorregirse, es decir, si un científico erraba en sus observaciones, en sus experimentos, en los datos que reunía, otro podría verificarlo y encontrar los errores para mejorar poco a poco las explicaciones de todo cuanto estudia la ciencia. Por primera vez en la historia disponíamos de un método que nos permitía saber con certeza y que nos permitía además entender cómo es que los científicos de distintas disciplinas saben las cosas y que tiene además la enorme ventaja de que funciona, como podemos ver en todo el mundo a nuestro alrededor, que ha sido transformado y hecho posible por este método. Francis Bacon, 1561-1626, defensor y sistematizador del método científico, lo resumió someramente así: observación y experimento para reunir material, inducción y deducción para desarrollarlo. Estas son las únicas buenas herramientas intelectuales. Hay una diferencia entre creer y saber, entre sentir que uno nos controla y controlar de verdad. Y es necesario que la sepamos y la difundamos. Estamos viviendo tiempos de oscurantismo, sí, pero al mismo tiempo estamos viviendo los tiempos en que la ciencia es lo más avanzado que ha tenido la humanidad en su vida, en su historia, en su larga historia, y no podemos rendirnos. Yo decía ayer que la semana pasada la miniatura para el episodio 249 decía que no resistirse es rendirse. Es que no te queda de otra, no es que, bueno, ¿qué voy a hacer? Resistirte. Y si no te resistes, te has rendido, te has entregado en manos de estas personas, de quienes quieren hacer un mundo distinto y no precisamente bueno. Dice, sobre lo que decía de la poesía, Federico Rubio Ceja dice: lo de Neruda se los comenté a mis alumnos de lectura en voz alta y no me creían. Les dejé de tarea escucharlo y se sorprendieron de lo malo que era. Mira, yo conozco poetas que saben leer maravillosamente su poesía. Alguna vez aquí tuvimos juntos, fue glorioso, Ángel González, que leía muy bien su poesía, me parece uno de los principales poetas españoles de fines del siglo XX y el XXI, y a Juan Bañuelos, el poeta chapaneco, que además quiero muchísimo, somos amigos hace un montón de años, no amigos, pero vamos, hemos estado coincidido en cosas y conversado y tal y cual. Alguna vez andábamos, me acuerdo, con los de Palacagüina en Querétaro. No me acuerdo santo de qué, pero bueno, por ahí andaba yo con Juanito Bañuelos. Y Juan es maravilloso, era maravilloso leyendo su poesía, pero espectacular. Entonces, claro, era un duelo de dos titanes leyendo poesía, era un gusto enorme. Pero hay otros, y un poeta al que yo adoro, que es León Felipe, es otro que es atroz leyendo su poesía. Ustedes probablemente a través si no es por su poesía, es por Serrat, conocen aquel poema de por la manchega llanura se ve, por la manchega llanura. Por la manchega llanura, por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, y ahora ociosa y abollada, va en el rucio la armadura, sin peto y sin espaldar. Bueno. Y don León Felipe, mi queridísimo León Felipe, lo leí así. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, sin peto y sin espalda. Entonces, no hagas eso, no le hagas eso a tu poesía, por favor, Leoncito. León Felipe, no hagas eso, merece una buena lectura. Hay grandes lectores de poesía y hay que aprovecharlos. En inglés yo conozco a muchos maravillosos lectores de poesía, pero sobre todo cuando lean poesía no la lean con fondo musical, ya lo he dicho.
Pero sí, los poetas a veces no saben leerse y es muy triste, es muy, muy, muy triste esto porque uno se imagina que oyen distinto el verso cuando lo escriben que cuando lo dicen. Pero bueno, son cosas que yo me creo. ¿Qué trabajos tuve como fotógrafo? Ninguno. No trabajé como fotógrafo. Yo fui fotógrafo aficionado. O sea, la fotografía que yo tenía la vendía como stock, la mandaba yo a agencias de stock. Pero no era trabajo, era una expresión artística fundamentalmente, ¿no? Y estuve muchos años haciéndolo. Porque mi problema, no podía yo trabajar como fotógrafo porque no soy fotoperiodista, admiro mucho a los fotoperiodistas, conozco a varios de un nivel altísimo, como Bauluso, como Manu Bravo, pero para sobrevivir como fotógrafo tienes que hacer lo que aquí se conoce como BBC, que no es la British Broadcasting Company, sino es bodas, bautizos y comuniones. Entonces, si tú haces bodas y eres un reconocido fotógrafo de bodas, puedes ganar una muy buena cantidad y además la ganas en los breves meses de mitad de la primavera, verano y mitad del otoño, ¿no? Que es cuando son las bodas. Entonces, pero yo les explicaba a mis compañeros que tengo un problema. No soporto a los curas y no soporto a los borrachos. Entonces, metido en bodas, bautizos y comuniones, yo acabo a golpes con el cura, con el clásico tío borracho, o con el papá con la mamá de la novia, que se ponían a dirigir. Yo vi a una dirigir a un fotógrafo. No es que usted póngase allí y el fotógrafo, no señora, que usted en contraluz, que se van a salir las siluetas negras. No, usted hágame caso a mí. Y señora, pues sí, el fotógrafo fue y lo hizo y luego las fotos salieron como salieron. No estoy yo, que soy tan antisocial. No olviden ustedes que yo amo a la humanidad, pero con la gente tengo problemas para ser fotógrafo de bodas, bautizos y comuniones. Me rehusé completamente y entonces pues, no podía yo sacarle mucho dinero a la fotografía. Hice algunas exposiciones, vendí alguna foto y poco más. No, era mi expresión artística más que mi trabajo. ¿Podrías opinar sobre las antibibliotecas? Pienso que poseo una, dado que tengo más libros de los que podría alcanzar a leer en lo que me resta de vida. Gracias. No sé quiénes son las antibibliotecas. Yo tuve una biblioteca gordísima en México que perdí finalmente, la tuve que vender. Aguanté 20 años gracias a una amiga mía, mi hermanita, mi sister, que era la cantante de mi grupo y que lo hizo todo por mí durante 20 años. Estuvo manteniendo en bodegas, almacenes en México mi biblioteca. Y yo pagaba todos los meses el alquiler del almacén a ver si algún día podía yo traerme la biblioteca. Finalmente decidí venderla. Pero, y claro, las bibliotecas están llenas de libros que nunca vas a leer, pero eso no tiene nada que ver. Ya Humberto Eco hablaba claramente de que eso no tiene nada que ver. Uno siempre tiene más libros de los que necesita y punto. Más libros de los que va a leer por si algún día los lee. Pero yo creo que la biblioteca va de salida, porque el libro electrónico es más eficaz, es más barato, es más eficiente, es ecológico, es barato, es de fácil acceso. Y yo siento que salvo libros objeto, vamos al libro electrónico. El único libro mío que, el que está aquí, el de las supernenas, es el único libro mío que yo mantendría en impresión, bueno, porque está ilustrado con toda la historia de Hanna-Barbera, desde sus inicios, desde Tom y Jerry hasta las supernenas, como es el título del libro, ¿no? Entonces, sí es importante ver a los personajes, ver el desarrollo de los personajes, etcétera, etcétera. Pero de ahí en fuera, todos mis demás libros, poco a poco van pasando al reino de lo virtual, porque creo que es la opción. Pero que cada quien tenga los libros que quiere y los antibibliotecas que no tengan biblioteca porque no le tocan las narices a los que sí las tienen. Me acuerdo de haber ayudado a salvar en el terremoto del 85 la biblioteca de Ernesto de la Peña, que tenía más Biblias de las que se han producido en el mundo. Era un académico de un nivel altísimo, don Ernesto de la Peña, lo respetaba muchísimo. Y con sábanas se hizo una especie de tobogán para sacar de su casa, porque su edificio estaba afectado por el terremoto del 85, y con unas sábanas se hizo un tobogán para sacar todas las
todos los libros de don Ernesto de la Peña de su casa que tenía en la colonia Roma, fíjate. Historias de bibliotecas. Los autores de música no son necesariamente buenos músicos. Un poeta no tiene por qué ser un buen intérprete, lector no, pero uno espera. Uno espera que sepan lo que hacen. Bueno, un asunto que quedamos en hablar la semana pasada y que puedo tocar, aunque de manera muy... Es que es bastante evidente lo que pasó. Bien. Primero que nada, el genocidio de Ruanda es muy difícil de explicar. En Ruanda había dos grupos que no son dos etnias, los Tutsi y los Hutu, y hay un grupo minoritario que son los Twa. Los Tutsi y los Hutu no eran dos etnias distintas porque son físicamente iguales, tienen el mismo idioma, tienen las mismas tradiciones, la misma cultura, la misma religión. Pero unos eran los poderosos y otros eran los jodidos. Y entonces, cuando llegaron primero los alemanes y luego los belgas, los alemanes son los primeros colonizadores de Ruanda, pero a raíz de que pierden la Primera Guerra Mundial los alemanes, pues pierden su imperio. Y como parte del Tratado de Versalles, se le entrega a Bélgica Ruanda. Entonces, toda la partición y colonización de África es un escándalo horroroso, ya hemos hablado de él aquí, es extraordinariamente estremecedor. ¿Cómo se repartieron África a los europeos como si fuera un pastel? Este cacho, no, yo quiero otro cacho de aquí. Y alguno de ellos se adjudicó una parte de África como su propiedad personal, que fue precisamente el rey Leopoldo II de Bélgica con la República, con el Congo, y cometió atrocidades absolutamente feroces contra la población. Lo convirtió en una plantación propia, y al que no cumplía su cuota de caucho en un día, le cortaban la mano, le cortaban un pie. Fue una brutalidad que cuando uno va a Bruselas y todavía ve estatuas de Leopoldo II, dice, oye, no, hay estatuas que no deberían existir, porque pocos sujetos más horrendos que Leopoldo II de Bélgica. Bueno, Bélgica acaba a cargo de Ruanda, lo decidió el Tratado de Versalles, al perder la guerra a Alemania. Y entonces decidieron que los Tutsi eran los más cercanos a los europeos y eran más inteligentes, y los Hutus eran trabajadores y gente muy simplona. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, hay una teoría racial racista, que no conocía yo incluso hasta el caso de Ruanda, y que creo que mucha gente no conoce, y que es la hipótesis jamítica. Según esta hipótesis, que tiene varias variaciones, pero la que citó la Iglesia Católica en Ruanda es que los grupos dominantes en África, las tribus dominantes en África, no podían haberse originado en África porque eran los dominantes. Entonces tenían que haber sido europeos. Estos grupos, llamados los jamitas, habían venido de Europa. Y según esta teoría, los jamitas eran blancos con piel negra. Es decir, eran blancos por dentro con piel negra. Eran como cocos. Y entonces, pues ya los veías menos como distintos que a los negros, que eran negros por todos lados. Estos blancos civilizaron África, pero luego África se corrompió por los negros, lógicamente. Estas eran teorías que se tomaban en serio con instituciones como la Iglesia Católica. No tienen absolutamente ninguna base y tal. Bueno. Los Hutus son la mayoría, sin embargo, el 84%, mientras que los Tutsi marcaban una minoría del 15% y los Twa solo el 1%. Bueno. Lo que ocurrió es que primero la Iglesia Católica se comprometió con la élite Hutu. Con los Tutsi, se comprometió con los Tutsi para, por supuesto, dominar y evangelizar a los Hutu. Pero al paso de los años la Iglesia se relacionó principalmente con los Hutu.
y en un momento dado, el presidente Hutu, Juvenal Habyarimana, muere en abril de 1994 cuando su avión es derribado. Nunca ha quedado claro por qué, quién derribó el avión del presidente, pero de inmediato los extremistas Hutu decidieron atacar a los Tutsis, a la minoría Tutsi, y emprendieron una masacre de 3 meses donde murieron entre 800,000 y 1,000,000 de personas. Los asesinatos fueron encabezados por una milicia llamada los Interahamwe, pero se invitó a los ciudadanos a los ciudadanos comunes y corrientes a unirse a la masacre, y lo hicieron por miles y cientos de miles. Muchas veces, si no lo querían hacer, si los Hutus no querían matar Tutsis, los obligaban. Te apunto con un fusil y o matas a esta familia o te mato a ti. Y allí a veces la supervivencia va por encima de todo. Alrededor de 200 sacerdotes y monjas Tutsi y Hutu estuvieron entre los asesinados. Si los asesinados fueron los Tutsis étnicos, que habían sido el grupo dominante, y los Hutus moderados. Fueron los Hutus extremistas los que emprendieron el ataque. Pero la mayoría de los sacerdotes y monjas de Ruanda se hicieron cómplices de la masacre, incluso participaron en ella. La gente buscaba refugio en las iglesias ante la matanza que se estaba desarrollando. Son 3 meses de horrores sangrientos cotidianos. Y si no se entiende esto, no se puede entender todo lo que pasa después con Ruanda, ni por qué es el acertijo que para mí es hoy Ruanda. Y el cariño que de alguna forma le tengo a un país del que nunca he conocido a un solo ciudadano, ni nunca he visitado. Miles de personas buscaron refugio en las iglesias. Las iglesias tradicionalmente han sido sitios donde puedes pedir refugio, y los propios sacerdotes llamaban a los Hutus para que fueran a las iglesias y los mataran. Simplemente en la iglesia católica de Ntarama, el 15 de agosto de 1994, fueron asesinadas 5,000 personas que habían buscado refugio allí. Con la complicidad, el asesinato con la complicidad, por supuesto, del cura. Dicen que el sitio es uno de los 6 principales sitios conmemorativos de la masacre en Ruanda. Un sacerdote, el padre Atanás Seromba, ordenó que se derruyera con bulldozers, con motoconformadoras, pues, su iglesia con 2,000 tutsis que se estaban tratando de refugiar en el interior. Otro, el padre Venceslas Munyeshiaka, ayudó a hacer las listas de las personas que debían ser asesinadas y violadas, sobre todo, por supuesto, a las mujeres jóvenes, de acuerdo a los cargos que presentó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda de las Naciones Unidas en 2005. El arzobispo Vincent Nsengiyumba había sido parte del comité central del partido Hutu que controlaba a Ruanda durante casi 15 años, y fue parte de quienes implementaron las políticas que primero discriminaron a los tutsis y luego procedieron a masacrarlos. Una vez que comenzaron las masacres, en vez de usar sus afiliaciones políticas para que el régimen detuviera las matanzas, se negó incluso a llamarlo genocidio. Los testigos dijeron que se mantuvo en silencio mientras se llevaba ante sus ojos a sacerdotes y a una monja tutsis para ser asesinados. La Iglesia Católica tuvo relación directa, pues, con la masacre. En 2016, empezando por aquí, digamos, en 2016, la Iglesia Católica
pidió perdón por el papel de los sacerdotes y las monjas en los asesinatos. Esto fue la Iglesia Católica de Ruanda. El arzobispado y el cardenalato de Ruanda presentó sus disculpas en 2016. Pedimos perdón por todos los maldades que cometió la Iglesia. Pedimos perdón en nombre de todos los cristianos por todas las formas de atrocidades que cometimos. Nos apena que los miembros de la Iglesia violaran su juramento de respetar los mandamientos de Dios, decían. Y un año después, el Papa Francisco, en presencia del señor Paul Kagame, que por cierto, yo pronunciaba mal su nombre, me enteré apenas ahora, Paul Kagame y su esposa, Janet Nyamongi, estuvieron en audiencia con él y él pidió perdón por el papel que jugó la Iglesia en el genocidio de Ruanda. Cuando la gente se toma muy en serio la religión, y esto en África pasa continuamente, los responsables de las religiones pueden hacer lo que quieran. Yo he tratado en muchos casos, a lo largo de décadas ya, el caso de una mujer que anda acusando a niños de ser brujos. Y es una bestia inmunda, una pastora evangélica que no ha sido detenida y que ha actuado con absoluta impunidad en varias zonas de África y además enriqueciéndose y por supuesto viviendo entre lujos y el amor y con la inmunidad y la impunidad que le dan sus seguidores, ¿no? Es una cosa verdaderamente horrenda. Ese fue, pues, parte del papel que jugó la Iglesia Católica y el motivo por el cual la Iglesia Católica sigue siendo señalada por lo que hicieron sus gentes en Ruanda. Ruanda no es un país mayoritariamente católico, pero mayoritariamente con más o menos un 40%. Hay musulmanes, hay animistas, hay de todo. De hecho, se dice que una de las características principales es que los ruandeses solían identificarse más por su etnia o por su religión, por su etnia, por su idioma, por sus costumbres o por su familia, que por su religión. No tenían esta afiliación religiosa tan profunda. Actualmente, como lo digo y lo repetiré, en Ruanda, por decisión del presidente Paul Kagame, está prohibido preguntarle a una persona si es Hutu, Tutsi o Twa. La idea es que todos los ruandeses son iguales y recuerdan las masacres, pero han tratado de, obviamente, los peores criminales, enjuiciarlos, pero como decía y lo citaba yo al presidente Kagame, no puedes encerrar en una cárcel a una nación. El único camino es el perdón de esas personas que actuaron dentro de las masacres sin ser ni los líderes ni los peores asesinos y que hoy conviven con las familias de sus víctimas, ¿no? Es una cosa aterradora. Y que que una de las razones por las que yo tengo tanto interés en Ruanda es porque veo que los enfrentamientos civiles como este, pues finalmente fue un enfrentamiento civil, aunque haya sido fundamentalmente un genocidio sin reservas, porque la idea además de los Hutus era acabar con todos los Tutsis del mundo, que eran los que había en Ruanda en ese momento, y algunos en países cercanos, otra vez por la división rara de caprichosa de África, pero he visto cómo los enfrentamientos civiles han dejado huellas, cicatrices difíciles de borrar en países enteros como Estados Unidos o como España. En España hoy todos los días se sigue peleando la guerra civil. Es una cosa increíble. El problema es que la guerra civil no solo fue de 36 a 39, sino que se sufren a partir de allí 36 años de una dictadura feroz que siguió matando a los perdedores, siguió encarcelando a los perdedores, siguió torturando a los perdedores, siguió impidiéndole el acceso a las escuelas, a los trabajos, a la vida social, al reconocimiento social
a todos los perdedores, los hijos y los nietos de los que perdieron la guerra civil, generando lo que generan estos enfrentamientos, es un resentimiento enorme, ¿no? Así que esa es la idea. Dice, ¿qué opina del hundimiento de la lancha proveniente de Venezuela a manos de Estados Unidos? Opino que más allá de lo que dice Trump, no hay evidencias comprobables de lo que él dice, no hay ninguna evidencia comprobable de lo que dice Donald Trump, simplemente lo dice porque lo dice. Ha acusado de ser miembros del Tren de Aragua a quien se le ha ocurrido. Jamás ha dado pruebas. El pobre Kilmer García Ábrego, que ha sido perseguido por el gobierno estadounidense, que lo llevaron al campo de concentración de Nayib Bukele, que fue llevado a Estados Unidos de nuevo, que ahora amenazan con mandarlo a Uganda, colombiano en Uganda. O sea, habrá colombianos en Uganda, pero porque quieren ir. Pero la idea de deportarlo a Uganda es simplemente por castigarlo, por defenderse. Y lo acusan de pertenecer al Tren de Aragua sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia. Entonces, en este caso, que haya dicho que las 11 personas asesinadas eran miembros del Tren de Aragua y eran además, lo que estaban haciendo era llevar droga a Estados Unidos en una barquichuela, no es, vamos, no es aceptable a menos que proporcione pruebas. Mira, la droga va sobre todo por aire, por tierra y por mar, pero no va en barquichuelas. No para llegar de Venezuela a Estados Unidos. Es que si ves la distancia de Venezuela a Estados Unidos, no es tan fácil ir en un barquito, ¿no? Cuando los colombianos y probablemente los cárteles mexicanos también tienen submarinos ahora, drones, donde utilizan aviones de carga para trasladar grandes cantidades de droga, pagándole simplemente a medio mundo para que mire para otro lado, y miran para otro lado encantados de la vida. Cuando te dicen plata o plomo, dices plata. Entonces, no hay justificación alguna. Y sin embargo, lo que no ha habido es una reacción violenta, y no violenta, pero enérgica por parte de América Latina en contra de la acción de Donald Trump. Yo esperaba que la fuera a ver, no por simpatía a Maduro, que es un sujeto absolutamente impresentable, que ojalá algún día acabe en la cárcel, que es el lugar donde mejor estaría, sino por el hecho de que una agresión así es absolutamente inaceptable. Es una acción de guerra que no debería ser aceptable y que debería ser condenada por la Organización de Estados Americanos en su conjunto y por cada país latinoamericano independientemente. Esto no está bien. Si hay pruebas de que trasladan drogas, se les detiene. Formas de detener en alta mar a barcos. No se empieza disparándoles con un buque de guerra. Simplemente no es lo correcto y punto. Así. Ojalá te dé la vida para revisar el video de Valentina Larraqui, periodista que cubrió el Vaticano por 40 años y cómo dice que está segura de que Juan Pablo II nunca supo de los legionarios. Valentina puede estar segura de lo que quiera. Valentina siempre estuvo del lado del Vaticano. Yo recuerdo sus notas desde el Vaticano y nunca fue crítica de ninguna de las atrocidades del Vaticano, así que no veo por qué iba a irse en contra de Juan Pablo II. ¿Usted toca folk asturiano, español o mexicano? Pues ninguna de las anteriores. Yo toco rock. Toco algo de folk, pero más bien en inglés. Folk británico, escocés, alguna cosilla por ahí. O cosas que están relacionadas con el folk. Estoy pensando en las últimas cosas que recientemente más o menos he puesto como... ¿cómo se llama? Ay, madre mía. Dios, ¿por qué se me olvidan los nombres? Se me olvidan los nombres de todas las cosas que no deberían olvidárseme. Pero, a ver, tengo aquí. ¿Cómo se llama
I wish I wasn't. No me acuerdo de los nombres. Es horroroso, es desesperante. Porque son canciones que canto. Te las puedo cantar ahora y entonces me acordaría yo de la I wish I was in Austin. In the chili, the chili's at the bar. That's it, margaritas. Thinking where you are. Bueno, canciones de cantautores o tradicionales, clásicas, el de de veras me desespera, porque no es la edad. El otro día, fíjense que pasó algo muy curioso. Digo, ya sé que me estoy haciendo tonto, pero ayer fuimos a un pequeño viaje con mi hijo y sus abuelos y tal, y estuvimos, de pronto mi hijo propuso un juego muy divertido que es, vamos a ir yendo letras del alfabeto, futbolistas que se sepan con la letra. Entonces empezamos con la A, entonces empezaron a dar nombres. Todos son futboleros, yo también soy futbolero, no me acuerdo los nombres. Yo le dije Aitor. Sí, pero ¿cuál Aitor? Aitor el futbolista. Tiene que haber un futbolista que se llame Aitor. Luego me acordé de Aitor Caranca. Pero era como no me acuerdo de los nombres. Luego, conforme se hablaba, de pronto te acordabas. Yo soy malísimo con los nombres. Entonces, a ver, era St. James Infirmary, es una que canto frecuentemente últimamente. Y el otro era Dublin Blues. Dublin Blues. I wish I was in Austin in the Chili Parlor Bar. But here I sit in Dublin, just a rolling cigarettes, holding back and choking back the shakes with every breath. Sí, esas son por ejemplo las últimas que estaba poniendo. Dublin Blues es de un famoso cantautor de folk, de americana, country, que es Guy Clark. Y St. James Infirmary es un clásico que nadie sabe exactamente de dónde salió, el que lo hizo famoso. ¿Para qué te digo quién lo hizo famoso? No me voy a acordar de quién lo hizo famoso, pero un famoso crooner estadounidense. Madre mía, yo con los nombres. Y me pasa desde que era pequeño. No vayan a pensar, ay, es que ya la edad le dio a... No, esto me ha pasado toda la vida. Con los nombres hasta de mis amigos. Como le decía yo a mi hijo, a veces no me sé ni tu nombre. Pero en fin, eso es lo que me pasa. Solo Petro habló, dice Fabián Cancino. Me extraña que Boric no haya hablado, por ejemplo, ¿no? Pues no se trata de defender a Maduro de ninguna manera. Creo que reclamar por este ataque sea defender a Maduro, ni mucho menos. ¿Qué opina del ateísmo católico de Santayana o Bueno? No lo entiendo. ¿Qué significa ateísmo católico? Que aceptas que las mujeres son inferiores, el esclavismo es bueno, pero eres ateo. Que aceptas que Cristo secó una higuera porque no tenía higos, porque no era temporada de higos y eso te parece moral, pero eres ateo. No sé. Es decir, para mí la construcción de las mitologías de la religión es moral e intelectualmente fallida. Y el accionar de las iglesias cristianas en función de esa estructura de ideas, mitos, creencias, afirmaciones, etcétera, es dañina para la humanidad, ha resultado enormemente perjudicial. Entonces no entiendo cómo alguien puede ser ateo pero católico. A mí se me hace que es un poco de postureo. Bueno, una cosa que está pasando en México y que debería llamarnos la atención también porque se enmarca en todo esto que hemos estado hablando de una u otra manera, es la censura. Y miren, especialmente esto se ha hecho evidente en un estado de la República que se llama Campeche, un estado de la República Mexicana que se llama Campeche, donde
la actual gobernadora es la hija de uno de los peores caciques del Partido Revolucionario Institucional, el señor Sansores. Entonces ella ha emprendido una lucha en contra de la prensa en Campeche para evitar ser criticada. Yo puedo estar de acuerdo en que algunas de las cuestiones que se han escrito en la prensa en Campeche eran ofensivas, vulgares, vastas e indefendibles, pero siguen sin justificar la censura previa. Si dices algo que es horroroso, luego de que lo dijiste ya podemos presentar, a lo mejor hiciste una difamación gravísima y vamos a la cárcel, vamos a los juzgados y te acuso de haberme difamado. Eso sí es correcto. Es decir, la libertad de expresión no es la impunidad de la expresión. Si tú dices una mentira gravísima, yo puedo atacarte, puedo llevarte a los tribunales por ello. Pero no, en este caso, no. Entonces, ella ha conseguido que la gente haga cosas como esta. Es un periodista. En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se ofrece una disculpa a la gobernadora constitucional del Estado de Campeche porque las expresiones que emití en un programa de YouTube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática. En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se ofrece una disculpa a la gobernadora constitucional del Estado de Campeche por las expresiones que emití en el programa de YouTube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generan violencia política de género en su vertiente de violencia digital y mediática. En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se ofrece una disculpa a la gobernadora constitucional del Estado de Campeche porque las expresiones que emití en un programa de YouTube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género en su vertiente de violencia digital y mediática. Esto no. Eso fue algo que decidió el Tribunal Electoral, por cierto, para que se disculpen por violencia política de género. Es decir, al parecer la atacaron por ser mujer y política. No sé si es el caso, pero a mí me parece tan rara la figura, tan inusual la figura de violencia política de género. No, mira, si tú has cometido violencia de género, no es política, es violencia de género. La violencia política de género suena como un subterfugio para callar a la gente. Y tienes esto. Ahora a un periodista, Jorge González, y al periódico Tribuna de Campeche, las publicaciones para evitar que este periodista emite expresiones consideradas ofensivas contra la gobernadora de esta entidad, Laira Sansores, la mujer que está a la derecha, con el pelo rojo. La jueza Guadalupe Martínez Taboada ordenó que el comunicador sea supervisado de manera permanente por la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Secretaría de Protección es la policía. Se dijo, la jueza Martínez Taboada sigue empecinada en violar las garantías constitucionales y los derechos humanos al mantener la previa censura e insistir en que un miembro de la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana esté pendiente de mis expresiones, reuniones y con quienes me entrevisto, señaló el periodista de 71 años. Es decir, para evitar que vaya a escribir algo que se ofenda a la señora, le ponen un censor personal. Que lo siga 24 horas al día y así evite que sea ofendida la señora gobernadora. Para el periodista, esta resolución sigue siendo un acto de censura que contraviene los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Da igual. Al gobierno mexicano, tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales, el tema de la ley les da completamente igual, salvo cuando lo pueden usar a su favor para su conveniencia.
El establecimiento de la censura previa debería ser un escándalo en el que estuviera ya levantando la voz el Pen Club International, Reporteros Sin Fronteras, todas las organizaciones periodísticas serias del mundo, incluso el Club de Periodistas Mexicano, que por lo visto está más aliado al gobierno que nunca, porque entre otras cosas por eso les devolví, no, sobre todo por el tema de Ucrania les devolví mi Premio Nacional de Periodismo, pero debería ser un escándalo internacional lo que está pasando en México. Periodistas a los que van a... Imagínense que estuviera yo en México, y ya me habría ido a mí bastante mal, entonces aquí estaría junto a mí el señor policía, vigilando que no vaya yo a decir algo que ofenda a alguno de los ladrones, corruptos, traidores a la izquierda, traidores a la ciudadanía, traidores al país, traidores a la Constitución, violadores de las leyes y de los reglamentos más elementales en México, que conforman el gobierno de Morena, del PRI y del PAN, desde la presidencia de la República hasta el último mono que se está metiendo cosas a los bolsillos que no son suyas. Vamos, iba yo a ver el resto de mi vida, iba yo a ver el cielo en cuadritos desde dentro de una cárcel. Es un escándalo absolutamente increíble. Roberto Tapia, ¿escucha música nueva? ¿Algún cantante o grupo para recomendar? Muchísimos. Si la semana pasada recomendé como 20 álbumes solo del último año, o sea, de los últimos 12, 13 meses. Entonces, muchísima música nueva escucho. Pero a ver, grupos, te voy a dar mis favoritos en este momento. The Sixters, un grupo de rock de chicas ucranianas. The Warning, un grupo de rock de chicas mexicanas. Plush, un grupo de rock de chicas estadounidenses. Son los únicos. Música, es que ¿hasta cuándo es música nueva, no? Por ejemplo, The Romjacks, que es uno de mis grupos favoritos de punk celta, es nuevo relativamente, tendrán 15 años ya trabajando. Las Toxic Frogs, que es un grupo francés de chicas que hacen punk celta, pues es relativamente nuevo porque tanto pues todas menos la violinista son chicas muy jóvenes. La banda tiene un montón de tiempo, pero ha ido renovando personal. De las Toxic Frogs, las ranas tóxicas, la baterista que trae una cresta punk. Yo no soy amigo de las crestas, pero a ella le queda muy bien. Y la baterista es espectacular, es buenísima. Es la primera vez que yo veo un baterista de punk celta hacer un solo de rock. El otro día se lo oí en un concierto. Esta chica es maravillosa baterista. Blackwater County, condado de Agua Negra, Blackwater County es otro de mis grupos de folk, de punk celta favoritos. Tiene una chica con una voz maravillosa y componen cosas tremebundas. ¿Quién más está por allí? Están Freeze the Fall, que es un grupo de jóvenes, fíjate, imagínate, inspirados en The Warning, ya son la generación que viene atrás de The Warning. When December Falls. Hay mucho, es que hay una cantidad de música que se está haciendo y que no la ves en el espacio comercial. En los espacios comerciales estamos muertos. En los espacios comerciales está cantando Sergio Ramos, sí, el defensa, sí, de la selección española. Por cierto, me llegaba hoy una nota que decía que la FIFA le impone 8 partidos de suspensión a Sergio Ramos por su agresión a la música. Por supuesto, no canta, le hicieron unas cosas horrorosas con autotune. Oí unos 20 segundos ayer, tardé un par de horas en recuperarme. Pero no, en la música comercial, muy poquito por ahí. Porque luego cuando hay gente con calidad para cantar, por ejemplo, lo que cantan es basura. Ariana Grande tiene una voz maravillosa, Dua Lipa tiene una voz maravillosa, pero lo que cantan no vale para trascender más allá de 20 minutos, ¿no? Entonces, sí, grandes voces no, pero gente que está componiendo cosas fuertes. Ren, por ejemplo, Ren es un tipo absolutamente delirante, que tiene a todo el mundo parado de cabeza. Es un chico que tuvo graves problemas de
de salud, y al salir de estos problemas de salud está empezando a componer cosas que están totalmente fuera del ámbito, del ambiente tradicional. Molitotl, hablaba yo de ella, me parece que todo su trabajo es maravilloso, su último disco me gusta muchísimo, así como los anteriores 3. ¿Quién más? En terreno del rock había un grupo, no sé, es que no me acuerdo cómo se llaman, un grupo que tiene dos primeras guitarras, y esto es rarísimo. O sea, generalmente tienes la primera guitarra y tienes la guitarra de acompañamiento, ¿no? No, este es un grupo donde es un guitarrista y una guitarrista, y los dos son primeras guitarras, y los dos hacen solos, y los dos a veces se pueden hacer unos cánones y unos contrapuntos que dices, esto es de gente que sabe de música. Por ahí voy, pero hay un grupo de niños que están sonando bien. Creo que los adultos están metiendo demasiado las manos ahí. Son los Greystones, están sonando extraordinariamente bien. En este momento están en la etapa de covers, todavía no están haciendo su propia música. Pero digo, si yo te dijera, mira, ¿quieres oír lo mejor que hay en este momento? Oye a The Sixters, su último disco es maravilloso, y oye The Warning, sus 5 discos son maravillosos. Lauro Salvat dice, desconocía que existe una película sobre The Warning. ¿Tú ya la viste? No la han pasado aquí y no he podido piratearla, pero la película es el concierto que dieron en febrero en el Auditorio Nacional. Le ha ido muy bien a la película. A ver, fue, según oí por allí, 16 cámaras, es decir, esto se preparó muy cuidadosamente para filmar en serio un concierto, y parece que el resultado es excelente desde el punto de vista cinematográfico, porque la música ya la conocemos, es la música que ya conocemos, sobre todo en el concierto de febrero en el Auditorio Nacional. Tocaron fundamentalmente los nuevos temas del álbum Keep Me Fed, pero también tocaron clásicos como Dust to Dust, ¿cómo se llama? Doll Knives y otros, que incluso de los que temas muy viejos pero que a mí me parecen maravillosos, como When I'm Alone de Dani, que me parece una preciosidad de canción desde que se las oí la primera vez. Soy fan de ella, pero yo sí veré la película sin duda alguna. ¿Por qué bandas de mediana calidad como Maná son populares? No sé. ¿Has oído sus letras? Son lamentables, son un pastiche inmundo. Que sí, bueno, más o menos tocan sus instrumentos bien, ¿no? Lo desafinan. Si no, se ayudan con el autotune. Pero a mí me parecen tan enormemente irrelevantes letras que no tienen ningún sentido, que no aportan nada a la experiencia estética del que escucha. No sé, no tengo idea. Linkin Park nunca me gustó mucho. O sea, están allí, pero no. ¿Qué tan prepotente se asegurarse la impunidad? Con esto simplemente no puedes exponer las realidades porque significa ofender a los pillos. Qué lamentable y qué vergüenza incomprensible que se permite. Y hasta ahí llegó. Pero México está en un camino aterrador con muchos amigos míos. Carla Ciguaraya, Sala Zambrano, ¿cómo hacer que el ejército y las fuerzas policiales en un gobierno no se vuelvan en contra de la población? Pues no lo sé. Fundamentalmente ordenándoles que no lo hagan y buscando, acercando a ti mandos honestos y comprometidos con la decencia, y hacer que esos mandos sean los que vayan llevando el control de las fuerzas policiales y del ejército. Pero cuando son tus herramientas para el control de la población, los dejas hacer lo que se les dé la gana, como en México, donde acaba de surgir un caso aterrador, una niña secuestrada y atacada sexualmente por un grupo de soldados mexicanos, y el gobierno mira para otro lado porque no asume responsabilidad política de ninguna índole. Es horrible.
¿Crees que Franco cometió alta traición a la patria? Ni alta ni baja, traición a la patria y punto. Cualquier golpe de Estado es una traición, sobre todo cuando estás tratando con gente que fue electa legítimamente, ¿no? En el caso de la República Española tenía la legitimidad de los votos. El baterista de Maná es bastante bueno. No sé si ese... En México siempre hemos tenido buenos instrumentistas. Ese no es el caso. El caso es cómo haces buena música con buenos instrumentistas. Y sin letras en el rock no vas a ningún lado. Es una de las cosas que hace gloriosa The Warning. Pau toca mucho más batería de la que se ve en sus conciertos. Tú oyes sus solos o cuando hacía duelos de batería con otras chicas, cuando tenía 12, 13, 14 años. Impresionante, puede hacer muchísimo más. Hace lo que se necesita para la canción. Dani igual tocaba solos de AC/DC, pero ella hace la guitarra que es necesaria para la canción. He oído bajos, he oído solos de bajo de Ale, absolutamente impresionantes, pero ella hace lo que es necesario para la canción. Y una vez que estás de acuerdo en eso, construyes alrededor de una letra maravillosa, de una letra original, de una letra que aporta, de una letra que dices tú, uy, esto no nadie lo había dicho así nunca antes. Y entonces tienes un grupo capaz de ser estrella. ¿He leído a Javier Milei? No he leído a Javier Milei. Bueno, vamos a los comentarios que se van a alargar, por lo tanto quedan ustedes advertidos que avísenle a su mamá que llegan tarde a cenar, porque estos son los comentarios temerarios de este pobre canal. Y vamos rapidísimo, porque sí nos vamos a colgar de tiempo. 220 personas, 163 les gustó, a 2 no les gustó. Ustedes que no les gustó, recomiéndonos con sus enemigos, ya lo saben. Y los otros 45 personas que todavía no saben si les gusta o no les gusta, decídanse. Vamos. Me dicen, una pregunta. ¿Cómo puedes criticar al hispanismo si la mayoría del relato oficial de la historia mexicana con J es mentira o siendo benévolo con B y sin tilde, un mito oscuro que no favorece al pueblo mexicano con J? Mira, primero, porque el hecho de que haya una mentira en la historia, que no sé qué sea el relato oficial según tú, el relato oficial cambia con el tiempo y cambia con los gobiernos, pero independientemente del relato oficial, el hispanismo es tan falso como el relato oficial del falso indigenismo. Entonces, o sea, no se trata de elegir entre dos mentiras, se trata de elegir entre la realidad. Así que, por supuesto, critico el hispanismo, pero lo que yo respondí es, primero, porque México, mexicana y mexicano se escriben con X, no con J. La J imperialista, primero iturbidista y luego defendida por la dictadura de Franco, porque aquí en España no se permitía que se escribiera México con X, no me gustan. No me gusta la J que usas. Segundo, porque sé historia, pero no sé cuál creas tú, cobarde anónimo, que sea el relato oficial. Y la historia no es para favorecer a nadie, sino para conocer el pasado y aprovecharlo. Toda tu actitud en la pregunta es la respuesta a tu pregunta, porque los hispanistas son un asco, mienten y tienen actitudes de conquistador del siglo XVI que no deberían ya adornar a ningún español del siglo XXI, por favor. Por cierto, quiero contarles cómo, esto es importante saberlo, cómo es que la X se convirtió en J, porque lo decidió la Real Academia Española en 1815. El problema es que en 1810 México había iniciado un proceso de independencia. Una guerra que duró hasta 1821, cuando México se independizó finalmente, y que para 1824 ya tenía la anuencia, el reconocimiento y la aceptación de su independencia por parte del Imperio Español. Entonces, lo que dijera la Real Academia Española en ese momento nos resbalaba bastante, como me resbala a mí el día de hoy. Entonces, que la Academia decretara algo no tenía por qué hacerle caso a nadie. Nadie tenía que hacerle caso en 1815, y menos en México, y menos cuando afectaba el nombre del país o el nombre de la región, voy a eso, sino porque además es una institución imperialista, es una institución monárquica absurda, polillada, inservible,
que debería desaparecer y ser sustituida por una organización profesional de lexicógrafos y lingüistas que pudieran registrar cómo usamos el español y no como se les da la gana a unos señores apolillados que deberíamos usarlo porque ellos lo dijeron. Se inventan palabras como los blue jeans con Y, blue jean, o el whisky con G, o los millardos con los que querían sustituir los miles de millones, porque así se dice en francés y como nosotros somos francófonos, bueno, cosas así. México nunca aceptó que se usara la J, que se sustituyera la X por la J, porque siempre se siguió escribiendo con X. La zona era la América Mexicana y así la denomina Morelos en los Sentimientos de la Nación, en aquellos primeros puntos constitucionales que establece, donde hace un proyecto de país maravilloso, sobre todo para la época, ¿no? Aunque mantenía la religión católica como única, pero bueno, eso era también porque era cura y ahí influye. Entonces, pues se ha peleado mucho para que México se escriba con X en la exposición de Sevilla del 92. El pabellón de México era presente una X, pero recordarle a la gente que los nombres propios no tienen reglas, que los nombres se escriben como se te da la gana y México se escribe con X, te guste o no te guste. Me dice, digo, Mauricio, ¿qué castigo le habrías dado a Hitler en caso de que lo hubieran detenido? Prisión perpetua y exhibirlo como un animal feroz y un ejemplo abominable. Nada lo habría jodido más, además, que ser presentado como un animal sucio, una bestia. No el de la epítome de una raza superior, sino un delincuente absurdo que probablemente tuviera que hacer sus necesidades en público. A eso es a lo que le temía. Hitler no le temía la muerte, entonces se suicidó. Le temía ser detenido y seguir la suerte de Mussolini porque el día antes de suicidarse se enteró de la suerte que había seguido Benito Mussolini, que había huido, iba para Suiza con mucho dinero además. Los fascistas siempre tiran para su bolsillo y fue detenido por partisanos. Los partisanos deciden fusilarlo, luego su cuerpo es humillado, colgado boca abajo, como lo hemos visto en un registro histórico tremendo, pues fue golpeado, escupido, balaceado por la ciudadanía. El que había sido su gran duce, su gran líder, lo atacaron brutalmente y a eso le tenía mucho miedo Hitler porque se tenía en alta estima el miserable. La mayor mentira de la historia es que Estados Unidos es una democracia. A ver, no sé cómo definas democracia, pero sin duda Estados Unidos lo es. Eso sin contar con que hay mentiras históricas mucho mayores. Así que exageras. Dice, no, una democracia real, ya empezamos con la democracia real, es la que asegura que una persona es igual a un voto. Las alternativas son pseudodemocracias como en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos una persona es un voto. Que después esos votos se usen para conformar un colegio electoral es una peculiaridad, pero no es antidemocrático como no lo son las representaciones proporcionales en los sistemas parlamentarios. No cambien las definiciones a su capricho. La democracia es mucho más que las elecciones y hasta hoy Estados Unidos todavía es una democracia bajo asedio. Carla Siguaraya me decía, pero la cárcel es disuasoria tampoco. No lo es. En algunos casos lo será. Como decía alguien, ¿y qué te impide hacer lo que quieres en la vida? Es el Código Penal. Las penas de la justicia me imagino que tienen dos objetivos: reformar con muy poco éxito o tal vez nulo y aislar al criminal de la sociedad. Primero, la justicia debe ser más objetiva, no se puede meter a todos en la cárcel. En casos extremos como Netanyahu, yo estoy a favor de la pena de muerte que libere a la sociedad de estos criminales. Voy en orden. ¿Te gusta la idea de ser gobernada por asesinos? A mí no. A mí no me gusta la idea de ser gobernado por personas capaces de decretar la muerte del vecino. Prefiero gente que eso lo vea con malos ojos. Luego, en los países escandinavos, principalmente en Noruega, la rehabilitación alcanza el 80%. Sí, sus cárceles parecen hoteles de lujo, sí. Y tienen escuelas, y tienen televisión, y tienen biblioteca, sí. Y la reincidencia es solo del 20% de todas las personas que caen a la cárcel. Esto es bastante más que tal vez nulo, así que infórmate. Se puede rehabilitar a los presos, pero no con cárceles como las que tenemos en México, por decir un ejemplo, ¿no?
Isa del Ángel 8364 me dice, señor, ¿conoce la epigenética? Y me lo dice por el vídeo de las constelaciones, las constelaciones familiares. La epigenética, como la cuántica, son dos fenómenos o dos ramas del conocimiento que han malentendido los místicos, pero que creen que juega a su favor. Todos los que hablan de cuántica, en este caso de epigenética, creen que el medio cambia la genética. Es una visión lamarquiana. El medio cambia la genética y entonces así el medio hace que tú heredes el que tu abuelito asesinó a una persona y entonces tú te sientes culpable. Es totalmente ridículo. No hay ninguna prueba de ello. Entonces le contesté, mira, yo sí, claramente tú no. La epigenética es la metilación del ADN, la modificación de las histonas y otros mecanismos que regulan la expresión de los genes. No es que el medio cambie los genes, como dicen los charlatanes. Un muy defensor de la OTAN. ¿Qué pasó? Que yo comenté que era falso el cuento de la propaganda rusa de que, es que Rusia no quería que la OTAN estuviera en sus fronteras y por miedo a que Ucrania entrara en la OTAN algún día, decidió invadirla y empezar a matar ucranianos al por mayor. Entonces soy muy defensor de la OTAN. Digo, contar la verdad es estar a favor de la OTAN. Entonces, para estar en contra de la OTAN es necesario mentir. Te entiendo. Y sobre la dictadura de Ruanda, de la que hablé, que para mí es un problema real de contradicciones internas. Obamiumbelinda 7618 me dice, ¿y piensa lo mismo de China o cuál es la diferencia que usted encuentra? Y dije, no creo que haya ninguna comparación entre las dos tiranías. Entre otras muchas cosas. Uno, en China se ejecuta a cientos de personas al año. China tiene campos de concentración. China tiene un proyecto imperial. China tiene ambiciones territoriales. China tiene una dictadura brutal desde 1949. La dictadura china se ha cobrado decenas de millones de vidas. La dictadura china se orienta al control individual con multitud de métodos. La dictadura china es el único empleador real del país y controla la totalidad de la economía. Si hay empresarios independientes que tienen la obligación de obedecer al Partido Comunista y al que no le guste lo desaparecen, le quitan la empresa. 9. China no tiene partidos que no sean el dominante. Ruanda tiene al menos 16 escaños parlamentarios en manos de la oposición, aunque sean pocos. 10. China no tiene esperanza de que cambie nada al morir Xi Jinping. Y 11. China no tiene interés alguno en ser parte del concierto internacional, sino de apoderarse de él. Esto no quiere decir que defienda yo la dictadura ruandesa. Indica que hay de dictaduras a dictaduras incluso, porque inmediatamente alguien me dice, Ruanda, qué interesante, una dictadura exitosa. No, pero lo dicen también de China, cuidado allí. Habría que ver cuáles son sus particularidades. Y le digo, mira, hay dictaduras que funcionan en lo económico, salvo para sus víctimas, claro, desaparecidos, encarcelados, gente que no puede hablar, torturados, exiliados. El problema es que esas dictaduras no tienen futuro. Yo deseo que Ruanda tenga futuro cuando desaparezca el dictador, pero no lo sé. Y de momento te dejo el informe de Amnistía Internacional de 2024, y les daba yo el enlace a esto, donde se habla de todo aquello que no debe ser lo que ocurre en Ruanda, de las características de la dictadura de Paul Kagame, que historias de periodistas que han sido encarcelados, que nunca han sido liberados, que han sido golpeados, torturados, cosas que no deberían ocurrir y que el propio Kagame desprecia diciendo que ustedes quieren imponernos su visión de los derechos humanos, pero nosotros somos ruandeses y africanos y tenemos otra forma de ver las cosas. No estoy de acuerdo con el señor dictador en este caso, pero no es tan fácil como creen algunos. S.V. González, excelente análisis, es interesante, hablábamos de Ayn Rand, es interesante cómo tantos youtubers de la derecha han idealizado a esta mujer sin conocerla verdaderamente. Sin conocer verdaderamente a esta mujer, dice, parece que se hizo un lío allí. Y yo le digo, quizás la han idealizado porque sí la conocen y están de acuerdo con ella. Y ese es el problema que yo veo como más probable. Es decir, que están de acuerdo con las barbaridades, las atrocidades y la mezquindad de
Ayn Rand. Y llegamos, por supuesto, a nuestro premio Elton. Y el comentario de la semana es para Pagano Europeo, que hace 3 días dice: la discriminación y los prejuicios basados en supuestas razas a las que algunos todavía creen que pertenecemos es un fenómeno bastante reciente, de menos de 300 años, y no una característica inamovible de las sociedades humanas, cosa que dije yo. ¿Qué sostengo yo? Mentira, dice él, en mayúsculas, con lo cual, ha de ser verdad. Ya en la antigua Grecia se hacía. Por no hablar de la preservación de la sangre en sociedades indígenas prehispánicas. Los estatutos de limpieza de sangre en el Imperio Español. Sí. Pero no tenían que ver con razas, sino con religión. Pero bueno. Contesto. En la antigua Grecia ni siquiera existía el concepto de raza, no digamos ya de las sociedades, en las sociedades indígenas prehispánicas, donde no tenemos datos sobre la preservación de la sangre. De hecho, muchas veces el Tlatoani no era forzosamente pariente del anterior Tlatoani, sino que lo nombraban a saber de dónde. Había familias nobles, sí, pero eso no significa que se hablara de razas. Vamos, que te lo has inventado todo para sustentar tu visión racista. Y entonces alguien me va a decir: ¡ay, le estás diciendo racista, pobrecito! No, así se define él. Mira, descripción: blanco, te apuesto que no es blanco. Te apuesto que si hace una prueba de ADN, tiene por ahí africanos, árabes, chinos, japoneses. ¿A que no se la hace? Europeo, será por nacionalidad, ahí estoy de acuerdo, y español, yo también. Nacionalista, pagano y racista. O sea, de 3 cosas, las 3 están mal. Nacionalista, el nacionalismo es horroroso. Pagano es creer en una religión, y es una religión especialmente estúpida. Y racista, que es lo más estúpido que puede ser. Así que racista. Miguel R. 2554. Reducir el cristianismo a una frase de una carta de San Pablo escrita en un contexto muy concreto es coger la parte por el todo. Él está hablando, estamos hablando de lo que dije y lo demuestro, que la civilización occidental es anticristiana, por lo menos los grandes valores de la civilización occidental: la democracia, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la libertad. Todo esto son ideas enemigas del cristianismo. La democracia, Y entonces él me dice que lo digo yo solamente porque cité, de las pocas cosas que cité dos pasajes de San Pablo, donde defiende la esclavitud y donde defiende la sumisión de la mujer. Despreciar un libro sagrado es de necios. ¿Tú desprecias el Popol Vuh o sigues el Popol Vuh? ¿O el Corán? ¿O la Torá? ¿O los Upanishads o los Vedas? Si desprecias los Vedas, pues entonces eres necio. Este señor no sabe lo que es hacer una lectura simbólica. ¡Ay! Pues enséñame. Habrá leído mucho, pero no ha entendido nada. Algún día lo entenderá. No digo que vaya a creer en Dios, eso es algo muy personal y muy bobo. Pero sí le animo a que aprecie la sabiduría y belleza que hay en los libros sagrados. Le invito a leer a Joseph Bankel, ya empieza a hacer publicidad de su negocio. Y digo yo, mira, reducir lo que dije a las epístolas de Pablo, cerrando los ojos a los hechos constantes y cotidianos de 2000 años de cristianismo, de inquisición, de imperios de esclavitud, de sometimiento de la mujer, de guerra justa, de violaciones, de promoción de la desigualdad y la humildad del oprimido, es de cobardes. Como tú, ¿verdad? Jan Selene, 1980, dice, porque decía yo que no les gustan los gustos, la gente que dice: ay, las parejas multirraciales, pues si te gustan las mujeres de otra etnia, de piel de otro color, de piel más oscura, o de pelo más lacio, o de pliegue picante con los ojos, eres racista. No, entonces me gustan solo las mujeres que se parecen a mí. Eso también es racista. O sea, cuando te metes en eso, estos tarados dicen que todo el mundo es racista. Entonces me dice Jan Selene. Lo mismo sucede con el temita de la apropiación cultural. Hace un par de años quise asistir a un festival de música gospel y fui cuestionada por una mujer que quería saber por qué me interesaba en eso si yo no era afrodescendiente, y que no tenía derecho a robarles eso también a los oprimidos. Además está decir que asistí y la pasé excelente. Y mi respuesta es: siempre podías comentarle que el cristianismo, que da origen al gospel, no nació en África, pero eso es bajar a su nivel. Y finalmente, José Malaleche, y esto se alarga un poco. Dice: cuando la industria nuclear tiraba sus residuos, ¿por qué? Yo hablaba de la inutilidad de las protestas de los ecologetas.
no de los trabajos de los ecologistas, ni siquiera de los ecologistas políticos, sino de los ecologetas. Y José Malaleche, que tiene tanta mala leche que no da su nombre ni su cara, dice, cuando la industria nuclear tiraba sus residuos en la fosa atlántica frente a las costas de Galicia, ¿quiénes fueron los primeros que levantaron la voz? Hay tantos ejemplos de excesos de la industria, ¡ay sí!, que si no existiese el ecologismo habría que inventarlo. El ecologetismo, quieres decir tú. A pesar de que en algunos casos puedan ser algo extremistas o estar equivocados. Pues, hombre, ya sería suficiente para preocuparse por ello, ¿no? Entonces dije, no sé quiénes fueron, dame los datos. Él me contestó, Greenpeace organizó las protestas más visibles y activas contra el vertido de residuos nucleares en la fosa atlántica, junto a pescadores y habitantes de Galicia y organizaciones ecologistas como la Sociedade Galega de Historia Natural, que también denunciaron la situación, lo que llevó a una moratoria en 1983 y finalmente a prohibiciones internacionales para depositar residuos en el mar en 1993. Luego me hace una lista de los que protestaron. Pero mira, tu historia es un poco rara. Primero porque él me dice que esto fue en 1970, ¿no? Sí. La Convención de Londres para dejar de echar residuos de alta actividad radiactiva en el mar es de 1972 y entró en vigor en 1975. Todavía se permitía arrojar desechos de baja actividad. En 1983 los países asumieron una moratoria voluntaria y la prohibición absoluta de arrojar desechos nucleares al mar se hizo en 1993. Y digo que es rara porque de verdad pareces creer que las protestas lograron todo eso sin la información científica dada a los países involucrados por los ecologistas de verdad, sin el esfuerzo diplomático, sin el convencimiento y el diseño de opciones técnicamente válidas y financieramente viables para sustituir el lanzamiento de desechos nucleares al fondo del mar. No dudo que las protestas y la presión internacional hayan jugado un papel, pero no parece ser tan grande como quieren los ecologistas no científicos. Dice el sí, nos protestamos y entonces pasaron estas cosas porque protestamos. No. Si fueran tan eficaces, en 1973 se habría detenido todo el lanzamiento de desechos nucleares, no 20 años después. Tuvieron que pasar muchas cosas que ustedes suelen saltarse a la torera para narrar la saga de sus epopeyas imaginarias. Y la mayoría de esas cosas ocurrieron gracias al trabajo de ecologistas y científicos, de los ecologistas de verdad, de los científicos que pueden demostrar cosas más allá de protestar, de los que pueden crear opciones, ponerle los datos enfrente a los gobiernos, cosa que por supuesto Greenpeace y cosas similares no hacen porque de entrada detestan a la ciencia. En fin, me das la razón. El ecologismo meramente activista es poco útil, pero muy satisfactorio. El onanismo performativo que sale en los diarios. Mientras que el ecologismo serio, científico y resolutivo es el que consigue los avances, así sea lentamente. Gracias. Dice, según su razonamiento, el protestar contra el gobierno israelí por su ocupación en Gaza no sirve de nada porque la guerra sigue. El éxito, cuando todo acabe, solo se deberá atribuir a las actuaciones diplomáticas. No es capaz de reconocer que las protestas y la oposición al vertido de residuos radiactivos en el Atlántico fueron las que pusieron a la opinión pública en contra de la industria nuclear y de sus propios gobiernos. Tú protestabas en España. El que arrojaba los residuos nucleares fuera principalmente la Unión Soviética. Les daba igual. La presión vino de otro lado. Bueno, porque aquel que era el gobierno español, ¿no? La comunidad científica y la industria nuclear sabían perfectamente el efecto dañino de los residuos. Ni lo sabían, ni lo saben, porque ellos están estudiando esos residuos nucleares para ver realmente cuál es el daño que estén produciendo, si lo hay. Y ya había las mismas soluciones que ahora, enterrar los residuos en búnker gigantescos, sí, pero no era económicamente viable y por lo tanto había que convencerlos de hacer cosas económicamente no viables. Pero como siempre la industria optó por la solución más barata, entonces no te hicieron caso, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Le contesto, protestar contra el gobierno israelí en Majadahonda sirve de poco, sí. Sirve más en Jerusalén o en Tel Aviv, pero allí no están ustedes. Están los israelíes que se oponen a la guerra. Hace una semana se manifestaba gente por todo Israel, pero ahí sí te la estás jugando. Las manifestaciones, mítines y demás no son ni nunca han sido la lucha política. Son una expresión de la lucha, sí,
Pero si te quedas allí en lugar de actuar efectivamente en política, es un tanto onanista. Tienes que actuar políticamente, tienes que hacer presión, tienes que llevar expertos, tienes que utilizar las leyes, tienes que empujar a los legisladores, tienes que dar razones, datos, hechos, crear todo el sustrato para cambiar las cosas por las que se está protestando aquí. Pero la protesta en sí sola no cambia las cosas. Ustedes exageran sus logros porque así sienten que juegan en las grandes ligas al mismo tiempo que desprecian la política, que es la única que realmente cambia las cosas. Ustedes ven a los políticos como sus enemigos y no como sus instrumentos, y luego hacen como el mosquito. Y vuelvo a la anécdota aquella, y perdonarán los argentinos, pues que me la contó un argentino, del mosquito que está volando y se para en el morro de un buey que está tirando esforzadamente de un arado, y el mosquito está ahí un rato, mira para un lado, mira para el otro, el buey sigue avanzando, y de pronto se voltea el mosquito, mira al ojo del buey y le dice: che, buey, qué duro que estamos arando, ¿eh? No seas el mosquito, ayuda al buey a empujar. Bueno, y con eso termino, y seguramente cayéndole mal a un montón de gente, cosa que me parece maravillosa, estupenda y excelente. Nos vemos la próxima semana. Fíjate que probablemente va a ser lo de libertad de prensa. Me dejaste muy... No sé quién fue, se lo voy a agradecer luego. Luego ni me acuerdo quién es, pero bueno. Pues probablemente hacemos eso. Acabo de ver un post en Facebook de una página de izquierda de Estados Unidos que celebra la elección judicial en México como algo deseable que debería reproducirse en su país. No supe cómo contestarles. Contéstales que es tan estúpido como elegir a los ingenieros que te van a construir un edificio y que en el concurso para elegirlos, en la votación, puedan presentarse como candidatos Taylor Swift, Kelsey, el jugador de fútbol ahora que está comprometido con Taylor Swift, Sergio Ramos puede presentarse como candidato para que les voten, y a los que les voten se pueden hacer el puente. No es un puesto político. El puesto de juez no debe ser político, debe ser técnico. Debe ser gente que conozca la ley, que conozca la jurisprudencia, que conozca de dónde vienen las leyes que tenemos en la actualidad, que tienen fuentes históricas complicadísimas. La historia del derecho no es ninguna broma. Y que por lo tanto estén capacitados para dictar sentencias que sean acordes a la ley, a la Constitución de tu país. Es como elegir al médico que te va a operar a ver cuál es el más simpático, aunque no sepa medicina. Diles eso. La judicatura no es como un puesto político. La judicatura es un puesto técnico. Y si no estás dispuesto a votar médicos para que llegue cualquiera a presentarse, pues si es simpático puede ganar las elecciones, entonces no debes hacerlo con los jueces. Federico Jaime, tengo 45 años de vivir en México y nadie lo escribe con J. El cuento hispanista solo pega en 2 o 3 seres bastante ignorantes y desesperados por sentirse especiales. Gente generalmente insoportable. Se me olvidó una cosa que voy a agregar ahora. Luego la pego con lo que... luego lo pego con lo otro que hablaba yo de la J. Los que asumieron la J como inmediatamente correcto, perfectamente bien, fueron los iturbidistas. El gobierno de Iturbide fue el Imperio Mexicano con J, para someterse inmediatamente a las decisiones de la metrópoli europea, de España, de Madrid y de los vagos de la Real Academia Española. Y cuando Iturbide fue tirado a la basura, México recuperó su X. El premio Elton es más prestigiado que el premio Oscar. Gracias, los mejores deseos, saludos desde el puerto de Veracruz. Ay, unos huevos tirados con un café, con uno de esos cafés saltotos que hacían en el café que ya no me acuerdo cuál es su nombre, que ya no está donde estaba. De desayunos aquellos me metía yo en Veracruz, generalmente yo en un grupo jarocho. Siempre está bien. Multiverso BJ, saludos desde Costa Rica, llevo años siguiendo la revista semanal, muchas gracias, qué bueno que hablaste, porque hay gente que conozco y que me regala tazas y todo y que nunca habla en el chat. No lo digo por ti, Elena. Quiero contarte algo, tu libro, no por Dios, está completo en PDF en internet, ni hablar.
La gente no entiende que es un patrimonio que uno tiene. Ayer en un chat familiar alguien mandó un video de un charlatán antivacunas, Rafa Mejía, promoviendo la biodescodificación, pseudociencia basada en las locuras de un alemán. Sí, la biodescodificación está basada en las chifladuras de Gerd Rickehammer. Hemos hablado de él ampliamente por aquí. Búscalo. ¿Por qué cuando se le preguntó sobre el Mundial de Ciclismo en Ruanda no mencionó sobre los diferentes grupos terroristas financiados para el saqueo en República Democrática del Congo de ese país? Porque no tengo datos. Y mucho menos tengo datos de que sea el gobierno de Ruanda el que los esté financiando. La semana pasada dijiste lo mismo, pero dijiste que estaban siendo financiados desde Ruanda. Oye, mira, hay muchos sicarios que están siendo financiados desde México por los cárteles. Y no vas a culpar de ellos al gobierno mexicano o al gobierno de los estados. Tú lo que quieres es reventar el Mundial de Ciclismo porque están pasando cosas que no deberían pasar en República Democrática del Congo, con la cual se ha firmado la paz con Ruanda. Por cierto, hay un acuerdo ya firmado. Pero tú dices que los grupos terroristas están llegando desde Ruanda. Probablemente sí, no lo sé. ¿Tienes datos de que lo está haciendo el presidente Kagame? En vez de hacerme comentarios así, mándame la información. Es muy sencillo. Va a despegar el avión, pero como México es muy democrático, se va a votar por quién lo va a pilotar. Exactamente. El gran café de la parroquia, el café de la parroquia. Pero ¿dónde estaba antes el café de la parroquia? Ahí es donde debe de estar. ¿Qué opina de los tacos al pastor y los chilaquiles de mole? Los tacos al pastor son una gloria por cierto, de una mezcla cultural brutal entre el shawarma árabe y los tacos mexicanos. Todavía en Puebla les llaman tacos árabes, o les llamaban tacos árabes, los tacos al pastor. Y los chilaquiles de mole, no, dámelos de verde. Los chilaquiles y las enchiladas son verdes. Lo van a maltratar en las páginas de izquierda de USA. A mí hasta racista me llaman por criticar a la mejor presidenta Claudia. Y ella dice mentiras sobre el servicio médico, dice mentiras sobre todo. Diles que lo dije yo y que me vengan a insultar. Mira, los quiero aquí. Los comunistas insisten en que el bloqueo es lo mismo que embargo. Cuba no, y embargo es parcial y lo hemos demostrado más que suficientes veces aquí. Nos vamos. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a hablar de libertad de prensa. Venga, yo quería hacer otra cosa, pero vamos a hablar de libertad de prensa. Y nos vemos el jueves aquí, otra vez, 3 horas y pico, tratando de comentar lo que pasa en el mundo y comentar lo distinto de como lo comentan en otros lugares. Por favor, si no pueden apoyarnos económicamente por Patreon, por PayPal, por Ko-fi, por favor, apóyenos invitando a otras personas a escucharnos y a ser parte de esto que yo no sé si es una comunidad, pero es un grupo de personas que se interesan por conocer los hechos más allá de los relatos convenientes. Muchas gracias y como siempre ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.